Con cada nuevo avance de la ciencia y la tecnología y cada sucesiva generación, la cantidad de información útil que acumula la humanidad se expande. Estrictamente, esto implica una reducción neta de la entropía, como la que encontramos en los sistemas orgánicos, como si la sociedad fuera un ser vivo. Y sin embargo, la sociedad misma parece avanzar hacia un estado cada vez más homogéneo, más fusionado tanto a nivel cultural como político y moral, lo cual sugiere que la entropía está en realidad creciendo. ¿Avanza el mundo hacia un estado más ordenado o hacia el caos? Bienvenidos a Ecoubicaciones, un podcast en el que en cada episodio elegimos un tema y lo tratamos en profundidad con un invitado diferente. Soy Edu Rodríguez y hoy me acompaña Javier Jurado, ingeniero de telecomunicaciones con un doctorado en economía y una licenciatura en filosofía, autor de un libro fantástico y enormemente ambicioso titulado El crecimiento de la información, una historia inevitable, y de la newsletter semanal Ingeniero de Letras. Hola Javier. Hola Eduardo, ¿qué tal? Me gustaría plantear este episodio como lo llamo en mi cabeza una historia de dos teorías. Por un lado está la teoría que desarrollas en El crecimiento de la información, en el libro, que como decía en la introducción es enormemente ambiciosa, habla de la historia de la humanidad, pero va más allá, incluso a través de la idea de entropía llega hasta la historia del universo mismo, como una historia continua, ¿no? De este crecimiento de la entropía en el nivel global y esa reducción en el nivel local de los seres vivos y aún más de los seres humanos. Y por otro lado, la pequeña teoría que expongo yo en un post de blog Ubicaciones, que es bueno, pues una cosita de 4 páginas de andar por casa, pero que hace una semana nos juntamos para hablar de este episodio y me dijiste que a ti no te descuadraba demasiado lo que estaba planteando yo ahí. A mí, desde luego, me convence mucho lo que planteas tú. Es algo que a posteriori, una vez que ya lo has leído, dices, bueno, esto es evidente, esto tiene que ser así, ¿no? Pero parece que hay una contradicción entre lo que planteas tú, esta reducción constante de la entropía en las sociedades humanas, que además aumenta esa reducción conforme aumenta la cantidad de información, y esa cantidad de información sabemos que en estas últimas décadas ha estallado, ¿no? Por las telecomunicaciones, los sistemas de inteligencia artificial, la información digital en general, ¿no? Tú lo llamas la revolución de la De información las digital. TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y las comunicaciones, sí. Eso es, eso es. Y por otro lado, como decía, me da la sensación de que la sociedad avanza hacia estados más homogéneos o más, en cierto sentido, caóticos. Y cuando comentamos esto la semana pasada, nos quedamos pensando, bueno, quizás es una contradicción aparente y lo podemos reconciliar. Y nos quedamos con la tarea de pensarlo cada uno por nuestra cuenta. Y yo tengo mis ideas y tú me has dicho que también tienes algunas, ¿no? Creo que sería interesante, evidentemente tenemos primero, antes que dar la solución, plantear cuál es el problema, y para eso tenemos que hablar primero de lo que tú explicas en el libro y luego de lo que yo explico en el post. Pero antes de eso, me gustaría empezar, creo que es necesario aclarar un par de términos que vamos a estar usando todo el tiempo y que creo que la gente en general cree que los entiende, pero quizás no del modo en el que los vamos a estar utilizando. Uno es entropía y el otro es complejidad. Y te quiero pasar la batuta porque tengo la sensación de que tú de entropía has hablado muchas veces en público. O sea, que lo tienes ya bastante Alguna bien. que otra vez. Bueno, siempre me gusta recordar esa anécdota un poco apócrifa, ¿no? De Claude Shannon yendo a preguntarle a John von Neumann en su día, cuando había desarrollado su teoría matemática de la comunicación, que sería después conocida como teoría de la información. Pues fue a presentársela y dicen, ¿no? La leyenda, que una de las preguntas que le hizo es cómo nombrar esa magnitud H que le había definido para medir el nivel de incertidumbre que tiene un sistema que queremos codificar, básicamente, ¿no? Este es Shannon, el padre del bit. Y John von Neumann lo que le sugirió es que por la estructura matemática que tenía esa función que medía la incertidumbre, pues la llamase entropía. El primer motivo es porque se corresponde con la entropía que el mundo físico había medido, ¿no? La mecánica estadística. Y en segundo lugar, porque como nadie tiene muy claro qué es esto de la entropía, pues así va a ganar cualquier debate, ¿no? Era un poco el chascarrillo. Y yo creo que pasa. Yo también quiero ser prudente a este respecto. Yo he leído sobre entropía, pero evidentemente tampoco soy una autoridad absoluta, ¿no? El común de los mortales suele entender o suele asociar a esta palabra de la entropía con el desorden, ¿no? Es lo que suele decirse, Sí. lo cual no es del todo correcto.
Pero es verdad que es un atajo que simplifica y nos resulta más intuitivo entender. De manera que cuando uno observa cierto desorden o desconcierto, a lo mejor en su barrio, ¿no? En su país o en su, ¿no? Puede asociar a ese caos, a ese ruido, a ese desorden con esa entropía. La entropía es una magnitud que al final lo que describe es el conjunto de configuraciones que puede tener un sistema dado, y la ley de la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica que está relacionada con esta entropía, es que predice que todo sistema con el tiempo tiende a aumentar su entropía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que básicamente que el sistema tiende, por mera probabilidad, a modificarse internamente, ¿no? A alterarse hacia los estados más probables. Entonces, como la entropía relaciona las descripciones generales que haya del sistema con esos estados, microestados pequeños que pueda haber, pues normalmente suele ser más probable un estado desordenado, ¿no? Bajo la óptica humana, un estado desordenado de las cosas. Cuando uno se pone a agitar, no sé, el típico ejemplo, ¿no? Una caja con una serie de piezas que están ordenadas ¿no? Formando un dibujo, un patrón. Si yo cojo esa caja y la agito aleatoriamente por propia probabilidad estadística, esa caja va a acabar en alguno de los miles o millones de estados que nosotros consideramos desordenados y no en el del patrón original que habíamos definido, ¿no? Entonces, esa entropía pues tiende a crecer. Eso es lo que predice ese principio. Un ejemplo que me gusta, que hablaba de la entropía y hablaba de cómo determina el paso del tiempo. El hecho de que el tiempo vaya en una sola dirección y sea la dirección en la que va, es algo que en general no nos sorprende porque estamos habituados a ello, pero en realidad sí es sorprendente. Es la única dimensión en la que no se puede ir, que no es reversible. Que no es reversible. Y el ejemplo era, bueno, tú tienes una casa, la abandonas durante décadas y se le empiezan a romper los cristales, empieza a decaer, acaba en ruinas, ¿no? ¿Por qué la casa acaba en ruinas? La pregunta parece de nuevo absurda porque estamos habituados a que eso sea así, pero no es absurda. En teoría, no habría ninguna razón para que la casa no mejorara a lo largo del tiempo de alguna manera. Pero y la razón, como has dicho, ¿no? La estadística es porque hay muchas más formas en las que una casa puede estar en ruinas que formas en las que una casa puede estar en un estado óptimo. Eso o sea que es. en realidad no hay una razón intrínseca ni tampoco es un porque sí. Hay una razón que es, ¿no? Estadística. Pura estadística, ¿no? El otro ejemplo, ¿no? A mí me gustaba el de la caja de los gases, ¿no? Que, más por comenzar con la termodinámica antes de pasar a la información, ¿no? Porque parece como la información es como nivel más uno de la cuestión de la entropía. Están hermanadas, yo creo que están hermanadas. Lo que pasa que efectivamente esa viene después, ¿no? El qué concepto solemos tener de información y cuál es el que se maneja en este ámbito termodinámico. En termodinámica comienza hablando de la temperatura de los gases, ¿no? Pero por simplificar, yo en vez de hablar de la temperatura pondría una caja con dos gases diferentes que están completamente separados por una compuerta. Eso sería un sistema con baja entropía o, si queremos llamarlo, un sistema ordenado, ¿no? Y si levantamos la compuerta, los gases comenzarían a mezclarse. Cuando estuvieran completamente mezclados, eso sería un sistema con entropía alta, ¿no? Pues creo que esa imagen sí que da una sensación, o sea, cómo la caja se relaciona con la casa, que es de la que estábamos hablando, ¿no? O con la caja con las piezas, ¿no? Creo que se ve bastante claro, ¿no? Cómo pasamos de una a la otra. Y cómo también una cosa que creo que es interesante es ver ese estado intermedio, que hay un momento, con los gases esto pasa muy rápidamente, pero con la casa pasará de una forma mucho más lenta, en el que los gases no están ni en el estado completamente separado ni en el estado completamente unido, sino ese punto intermedio que, como seres vivos, nos va a resultar muy interesante, ¿no? Cuando hablemos de la complejidad. Yo creo que eso es clave lo que has dicho. Hay en ese ejemplo de los dos gases en un mismo espacio, ¿no? Que parten de unas posiciones claramente definidas iniciales. Lo que es clave es que aparte de los gases, esos gases no están en cualquier estado en concreto. En particular, los estamos imaginando, en tanto que gases, como un compuesto formado por átomos, moléculas, ¿no? Que tienen una energía en un momento dado, ¿no? Una energía cinética, y esa es la clave, ¿no?
La mecánica estadística entra en la física precisamente cuando a alguien como Ludwig Boltzmann, ¿no?, se le ocurre decir, oye, a lo mejor esto de las sustancias continuas que nos ha dado tan buen resultado durante tantos siglos, pues hay que volver a Demócrito y Leucipo y tal, y pensar que la realidad está formada por átomos y que básicamente entre ellas lo que hay es espacio vacío. Y eso en su día, y estamos hablando de principios del siglo, finales del XIX, principios del XX, era un poco una blasfemia, ¿no? Se rieron mucho de él y el hombre pobre acabó suicidándose. Entonces, concebir que en realidad una sustancia como un gas está compuesta por partículas, ahora nos parece muy intuitivo, ya lo hemos asimilado y ya se estudia en los colegios, etcétera, pero en aquella época era disruptivo, ¿no? Entonces, esos átomos, esas moléculas tienen una energía intrínseca, se están moviendo, tienen una energía cinética, típicamente acelerada cuando aumentamos la temperatura, ¿no? Les dotamos de mayor energía y eso acelera las partículas. Entonces, esa energía de los gases, si la hubiéramos reducido al máximo, lo máximo, ¿no? Estuviera en el mínimo absoluto y lo hubiéramos hecho tender, por ejemplo, al menos 273 grados Celsius, ¿no?, al cero absoluto Kelvin, esos gases permanecerían congelados, ¿no? Y la entropía no variaría apenas, porque siempre hay un movimiento, ¿no?, ya subatómico, etcétera, que está vibrando ahí, ¿no? Pero la entropía no crecería, desde luego, a ese ritmo. Luego, esa mezcla tiene mucho que ver con esa energía intrínseca de los gases, de todos los estados posibles, de todas las posibles distribuciones de esos átomos en el espacio de la cavidad que les estamos dando. El estado en el que unos átomos están en un lado de un gas y los átomos del otro gas están en otro lado, en otra parte, es un número de estados posibles, ¿no? Del total absoluto que hay, que son todas las opciones mezcladas que se puedan ocurrir, que son, no voy a decir infinitas, pero prácticamente, ¿no?, infinitamente mucho más que las de ese caso ordenado, digamos, pues son las que acaban proliferando, ¿no? Entonces, ese papel de la energía yo creo que es muy relevante precisamente para lo que luego vamos a hablar, ¿no? Que los elementos que estamos mezclando tienen energía y que además, en un momento dado, pueden consumirla fuera del estado. Eso es un elemento clave para comportarse de una manera contraria a ese crecimiento de la entropía. Sí, pero en general el crecimiento de la entropía es un paso de energía útil a energía no Eso útil. es. O sea, otro sistema con entropía baja que podemos imaginar, por ejemplo, sería un embalse de agua. Un embalse de agua tiene entropía baja y aprovechamos cuando soltamos el agua del embalse y pasa de energía potencial. Ahí hay un aumento de la entropía y una disolución de la energía que nos permite aprovecharlo, ¿no? y meter una turbina y generar electricidad. Eso es. En el fondo lo que hacemos es disipar energía. Y eso es lo que, desde el punto de vista luego biológico, pues va a permitir que emerjan ciertas estructuras que disipando energía, que consumiendo esa energía disponible, van a poder formar estructuras que, sorpresa, a un nivel local, empiecen a crear orden, ¿no? A contrariar ese principio de la termodinámica. Aparentemente, porque no lo hacen. El segundo principio es para un sistema aislado. Pero claro, si no aislamos un sistema puede estar consumiendo energía de un entorno y soltando desperdicios, por así decirlo, ¿no? Desorden, por otro lado, ¿no?, teniendo sus residuos, y en su interior, pues, que no está aislado, pues generar esa reducción local de entropía. Claro, esto es algo que está implícito en el segundo principio de la termodinámica, pero que creo que merece la pena decirlo de forma explícita, que es la idea de que el universo en su totalidad parte de un estado de entropía muy baja, que es la singularidad, el momento en el que toda la materia está en un punto, y toda la historia del universo se puede describir como ese avance de la entropía a nivel global, ¿no? Y que incluso la vida se entiende como una herramienta de la entropía. Hay quien ha hecho el comentario, porque es una forma de transformar, por ejemplo, la energía solar en moléculas más complejas. Pero piensa que en el caso de la vida, de nuevo, es uno de los posibles estados, ¿no?, que puede surgir en el universo. Aquí y bueno, pues no conocemos todavía, pero en otros lugares podría surgir también. Al igual que agitando una caja en un momento dado, aunque por contraintuitivo que nos parezca, podríamos encontrarnos un patrón, ¿no? Se reían mucho, ¿no?, los críticos de Darwin y compañía en su selección natural,
decían, oye, si cogemos el Quijote, por ejemplo, y lo troceamos cada una de las palabras en sus letras, ¿no? Y las agitamos, ¿no? En un momento dado, que las letras caigan exactamente igual que Cervantes las compuso y las colocó, es tan inverosímil que aunque exista ese caso entre los miles de millones de estados alternativos, esto no es realista, ¿no? Pero se perdían un poco ese efecto depurador que tenía el principio de selección natural. Eso es verdad, es muy, muy improbable, pero si cada vez que encontramos dos letras que tienen que ir juntas, las atrapamos, ¿no? Las congelamos y las fijamos de alguna manera en la naturaleza, pues es una cuestión de tiempo, que por fortuna, por azar, acabemos fijando más y más estructuras, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sucede en la Tierra, que aunque efectivamente vive inmersa en el torrente del aumento de la entropía, que eso es inevitable, eso sigue pasando por todos lados, lo rodea, y bueno, pues son unas teorías cosmológicas, pues sí, parece que el universo tiende a esa muerte térmica, ¿no? A esa consumición de toda energía posible, toda energía disponible, y se agote, ¿no? Pero dentro de ese seno, pues de nuevo, a nivel local, evidentemente contribuye a la generación de esa entropía, ¿no? Genera acá hablábamos, ¿no? Sus desechos, consume energía, está consumiendo energía disponible, como está en el sol o como está en la energía química, pero está contribuyendo a crear estructuras que en el universo son muy improbables. Una molécula de carbono estadísticamente es mucho más improbable que una de helio o de hidrógeno, que es mucho más simple desde el punto de vista de electrones, protones, neutrones, etcétera, ¿no? Entonces, de esa aparición de algunos elementos más complejos en la naturaleza, que se dan en las estrellas, ¿no? Por ejemplo, es una cuestión fortuita, es una cuestión de puro azar, de exuberancia, de estados posibles. En el momento en el que el Big Bang se expande, pues planetas, galaxias y tal empiezan a conformarse, ¿no? En distintos estados y empiezan a aparecer algunos elementos mucho menos frecuentes, mucho menos habituales en la naturaleza, pero que en un momento dado, y eso también es un misterio, ¿no? Ese proceso de abiogénesis, en un entorno muy particular, como es nuestro planeta, con unas condiciones muy particulares, de nuevo, azarosamente particulares, sospechosamente para muchos, dicen, oye, aquí tiene que haber algo trascendental, algo mágico, algo religioso, que es normal entenderlo así, aunque sea desde un punto de vista matemático, es tan sorprendente que, bueno, pues hay que echar números, no tenemos la visión completa de cuántos casos o intentos, ¿no? Intentos entre comillas, ¿no? Cuántas escenarios se han podido dar para que haya podido surgir la vida. Hay suficiente número de planetas, estrellas, etcétera, como para que se haya dado esta casualidad. El caso es que nosotros somos conscientes, que esto también es una anomalía, de que esto en el universo ha sucedido al menos aquí. Y lo que ha sucedido aquí es que esos sistemas un poquito más complejos han desencadenado un mecanismo para acumular orden, para fijar esas letras de las palabras del Quijote que decía yo y propagar ese orden en sucesivas generaciones. Pero creo que sí es interesante poner un poco de énfasis en la idea de que ese orden se crea a costa de aumentar la entropía en el entorno. O sea, sí, sin duda. se crea más que nada por lo que va a venir luego en la conversación. Pasamos un momento, yo creo que más o menos la idea de entropía ha quedado bastante clara. Pasamos un poco a la idea de complejidad, porque es verdad que ¿no? Hay un punto en el que conforme va aumentando la entropía, tiende a aumentar la complejidad. Estábamos hablando de las moléculas de carbono versus las de hidrógeno, por ejemplo. La idea de complejidad es, me vas a permitir el chiste, muy compleja. Tiene muchas vertientes, ¿no? Y se puede entender de diversas maneras. Un sistema es muy complejo cuando nos cuesta mucho describirlo, ¿no? Cuando tiene muchas partes y muchos elementos. Y parece que un sistema de entropía alta, por ejemplo, bueno, esos dos gases que decías tú, ¿no? Totalmente mezclados, si queremos describir cómo están distribuidos esos átomos o moléculas del gas, si tenemos que ir describiendo cada una de las posiciones de cada una de las moléculas, pues la cantidad de información que tenemos que transmitir es mucho más alta, ¿no? Si queremos llegar a ese nivel de precisión. Pero si lo que queremos hablar, por ejemplo, es de la temperatura del gas, ¿no? O de un estado macro, pues en realidad no es relevante si la distribución de las moléculas es de una forma o es de otra. Al contrario, ese estado de ruido, ¿no? De caos, es equivalente a muchos otros estados, ¿no? Y esa equivalencia hace que, bueno, pues que nos resulte en realidad menos complejo. Estamos usando dos versiones del concepto de complejidad, ¿no? Depende. Si es una complejidad que tiene que ver con la información y, por tanto, con esa incertidumbre de la que hablaba Shannon, o si es otro tipo de complejidad que está
más relacionada, conectada con esto que hablábamos de la vida, ¿no? Con estructuras que de alguna manera han acumulado un orden, ¿no? Que les resulta útil, ¿no? Y que es relevante. Un sistema es complejo cuando al describirlo necesitamos detallar una serie de partes, de elementos, de relaciones que son relevantes para describir cómo puede ser el futuro de ese sistema, ¿no? Y siempre apelan además a un pasado. Han acumulado, han conseguido construir ese orden por una serie de motivos. En el mundo biológico, pues porque la selección natural ha ido operando, ¿no? Y fijando una serie de cambios a nivel cultural, social, porque tienen una historia. Y entiendes por qué se ha formado pues, una cierta jerarquía en una organización o en una sociedad, o por qué se mantienen ciertas creencias en algún ámbito humano, etcétera, ¿no? Eso tiene una estructura. Y para describir eso que es relevante, pues decimos que un sistema es más complejo cuantos más elementos, relaciones tiene y, por tanto, más información es necesaria para describirlo. Entonces, en ese sentido, el crecimiento de la entropía parece que genera un crecimiento de la complejidad, pero no de forma continuada. Tiene más una curva como una campana, ¿no? Es la forma de una campana. Conforme va avanzando la entropía, la complejidad iría creciendo, pero llega un momento en el que comienza a descender, hasta que llegaría a un punto final en el que, de nuevo, la complejidad habría descendido. Si tomamos esa definición de complejidad que estabas dando, pero que creo que es una definición útil, y esta imagen de la complejidad descendiendo, ¿no? En la historia del universo está claro, ¿no? Comienzas con entropía baja y complejidad baja, que es la singularidad. A lo largo de la historia del universo se van generando galaxias, surgen planetas, surge vida, todo eso es complejidad. Pero en la historia final del universo, si terminamos en la muerte térmica, es la completa disolución de la materia, ¿no? Volvemos de nuevo a un nivel de complejidad, según esta definición, ¿no? Que sería otra vez baja. Entonces, podemos interpretar que los seres vivos somos parte de ese momento intermedio, ¿no? Me gusta también la imagen de la taza de café, ¿no? El café con leche, ¿no? El café con leche, en el momento que tienes una taza de café y le echas la leche ahí, tres momentos. El momento inicial en el que están completamente separados, el momento final en el que tienes el café con leche de color marrón, pero ese momento intermedio muy interesante en el que se forman todo tipo de filigranas en la combinación de los dos líquidos, ¿no? Y eso es el momento en el que nos interesa desde cómo seres vivos, ¿no? Totalmente, sí. Si te fijas, en el fondo, y esto nos va a llevar un poco, probablemente, ¿no? Me imagino que vendrá ahora el concepto de información que podamos manejar al respecto. Nos lleva de un estado inicial con el que tienes una capa de leche y otra capa de café al comienzo, ¿no? Antes de mezclarlos, o en tu ejemplo anterior de los gases, ¿no? Un gas en un lado, un gas en otro. Y la información para describir eso, humanamente, entre nosotros, ¿no? Dirías, oye, pues aquí hay tal cantidad que ocupa este espacio de café y en este otro espacio tal cantidad de leche. El estadio final nos basta una descripción macro de decir, oye, todo es café con leche. Porque en realidad todos los microestados por debajo, y es esas combinaciones de partes de leche y partes de café que están entremezcladas, son equivalentes. Entonces la información que necesitamos para describir un café con leche, pues también es baja. No voy a entrar en cuestionar si es más o menos baja que la inicial, ¿no? De tener dos capas, pero en el Big Bang todo concentrado prácticamente en un único punto: materia, energía, antimateria, en fin, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Que los físicos conocen mucho mejor. La información parece que cuesta menos de describir, y en la muerte térmica final, pues parece que la información relevante, de nuevo, la que nos transmitimos sobre cosas que son significativas para nosotros, pues también es bajita. En todo estado intermedio, en ese café mezclándose con la leche que dibuja unas ondas y demás, bueno, pues depende del nivel de relevancia que queramos establecer. Si una mezcla es totalmente equivalente a otra, porque nos da igual, pues podríamos decir que, bueno, pues es un café mezclándose con la leche, ¿no? Pero si queremos ir bajo una óptica de, oye, mira, qué chulas estos dibujos que describe la leche, me están recordando un patrón de un cisne, ¿no? O de un, no sé, lo que se nos quiera ocurrir, una nube, tal. Estamos entrando ya en una descripción que requiere mucha más información. Está en este estado intermedio, ¿no? Por eso esa complejidad que dices tú, ¿no? Que escala un poco en ese in-between que dicen los ingleses, ¿no? Ese entre medias, entre el origen y el final, pues está asociado a información útil o información relevante.
Un punto que me parece interesante, y creo que con esto ya terminaríamos un poco esta introducción sobre qué es la Ujú, entropía y la complejidad, pero un punto que me parece interesante es esa idea de una parte en un sistema altamente entrópico, una parte es representativa del todo. O sea, ujú, cuando, ¿no? Cuando vemos en la taza de café, la taza de café donde ya está mezclado completamente, aunque cojamos una cucharadilla de esa taza de café, como has dicho, no nos hace falta gran cosa para explicar el resto de la taza porque esa parte es representativa de la totalidad. ujú, Cuando estaba separado, no. Cuando estaba separado tomábamos una cucharilla y solo teníamos café, se perdía toda la parte de la leche, ¿no? ujú. Y en el sistema intermedio, de nuevo, vuelve a no ser representativo porque tendríamos una parte en la que solo hay leche, una parte en la que solo hay café y luego la de las virutas, y según la que cogiéramos no sería representativo de lo demás, ¿no? Ujú. Entonces, parece que sí que hay una forma de medir la entropía. Iba a decir una cosa, de las razones para llamarla entropía, yo añadiría una tercera, y es que es una palabra que queda muy bien, viste mucho. O sea, parece uno muy listo cuando usa Sí, la palabra entropía, ¿no? claro, cuanto más la manoseemos, pues dejará de tener su glamour, está claro, pero sí, sí, y ha pasado, ¿eh? En Eh, Vamos a hablar un poco del crecimiento de la información, ujú. de tu libro. Has escrito un libro de 500 páginas, así que podrías hablar de esto durante horas, estoy Sí, seguro. sí, sí, Pero un ratillo podría, sí. ¿puedes dar una descripción razonablemente somera de qué es la historia que describes en Ujú. este libro? Bueno, a ver, una historia un poco provocadora. Yo hablo ahí de un crecimiento inevitable, cuando por lo que hemos hablado, precisamente lo que parece inevitable es el crecimiento de la entropía, ¿no? Mm, Y yo hablo del crecimiento de la información, que nos toca muy de cerca con la era digital esta en la que vivimos, eh, tratando de enmarcarla en una historia mucho más larga, que se remonta mucho más allá de lo que hemos conocido pues, en el último, pues, digamos, medio siglo aproximadamente. mm, Em, y es la historia de que, aunque, como decíamos, la entropía crece en todo el universo, pues en este subsistema particular de nuestra Tierra, alimentada por el Sol y por su energía química, pues la vida ha encontrado una forma de propagarse, ¿no? Ha aparecido la vida y una manera de propagarse y combatir, de alguna manera, este mm, crecimiento de la entropía a nivel local. Y lo hace a través de pues estructuras que disipan energía, que aprovechan esta energía, estructuras disipativas y además autocatalíticas, es decir, que aprovechan parte del residuo que generen en ese momento para construirse a sí mismas, ¿no? Para mejorarse a sí mismas. No porque exista una intencionalidad, mm, sino porque la propia selección natural pues acaba primando aquellas que lo hacen versus las que no lo hacen también, ¿no? mm, Y que son más exitosas a la hora de adaptarse y sobre todo de, como ahora diré, pues de transmitir información. Porque como la entropía al final acaba venciendo, pues todos los individuos, todas las especies, todas las civilizaciones, tarde o temprano acaban, ¿no? Como la casa que decías tú antes, mm, erosionándose y acaban derruyéndose, ¿no? La mm, gracia es que la vida ha encontrado una forma de transmitir ese orden que ha sido capaz de acumular en un momento dado y es a mm, través de información relevante, de nuevo, no mm, del ruido, no de la información que haría falta para codificar cualquier estado posible, ¿no? Que es la información mm, más de Shannon, sino la información relevante del entorno, del medio, de la historia, del ecosistema en el que prolifera, ¿no? Típicamente con eso se ha asociado además al ADN, ¿no? Y además como se parieron más o menos a la vez, del mm, descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN, de Crick y de Rosalind Franklin, que siempre se la desestima en su descubrimiento, pues enseguida se interpretó como es información. Esos nucleótidos enfrentados están codificando información del entorno y lo que hacen mm, es transmitirla a las siguientes generaciones para que vuelvan a hacer un intento por adaptarse a sus nuevas situaciones, ¿no? Guardan la memoria, porque si el entorno no cambia demasiado, pues van a ser razonablemente adaptativos, ¿no? Van a tener éxito a la hora de vivir el tiempo suficiente para de nuevo volver a transmitir esa información y así mm. sucesivamente. Me parece ilustrativo porque comienzas en el libro, bueno, comienzas hablando de la teoría de la información, pero cuando comienza, digamos, la historia de estas estructuras, comienzas hablando del ácido ribonucleico, del ARN y de esas primeras moléculas. Porque una vez que hablamos ya de genética, estamos en general pensando ya en, nos vamos directamente al ser humano y si no, como mínimo animales, ¿no? Ujú, Pero cómo estas estructuras comienzan a un nivel mucho más básico y más fundamental a luchar contra la entropía, ujú. digámoslo así. Claro, bueno, Eh, ahí
Bueno, a ver, teorías sobre la biogénesis hay varias, ¿no? Y desde luego ninguna absolutamente consolidada, porque es pues, probablemente uno de los grandes enigmas que nos acompaña en toda nuestra historia, mientras no nos extingamos. Cómo surgió la vida tampoco queda claro, ¿no? Pero en un momento dado es verdad que cierto comportamiento molecular de las primeras moléculas que pudiéramos ya considerar orgánicas empiezan a tejer ese proceso de la selección natural al beneficiar, ¿no?, la absorción de determinados elementos dentro de algunas pequeñas membranas de grasa iniciales, ¿no?, que empiezan a formarse, es una de las teorías, y empiezan a facilitar esa interacción entre elementos que van a empezar a desencadenar procesos que son indispensables en la vida, ¿no?, en el procesamiento de proteínas, en la obtención de energía, etcétera. Claro, de nuevo es simple estadística. Resulta que, aunque el estado más probable de las cosas es que todos esos elementos estén dispersos y sean además lo más simples posibles, cuando has cocinado en esa sopa primordial que hablan algunas de las teorías, ¿no?, facilitas un entorno en el que esos elementos van a poder interactuar, pues estadísticamente hablando, pues aquellos que son capaces de retener esas primeras estructuras, pues van a durar más en el tiempo. Y si además van creciendo en tamaño, y puede llegar un momento en que empiezan a aparecer procesos, pues como lo que después se ha entendido como la meiosis, la mitosis celular, etcétera, ¿no?, que empiezan a romperse y a expandir, ¿no?, y aumentar su población de estructuras orgánicas protovitales, ¿no?, antes de la vida. O sea, partimos de cadenas de proteínas que por su configuración están, como decías, atrayendo materiales y son capaces de reproducirse en algún momento. Es decir, reproducirse significa he unido tantos materiales y en un momento determinado me parto en dos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora esa segunda parte, esa segunda cadena está a su vez atrayendo materiales y partiéndose de nuevo en dos. Entonces, eso sería un poco a un nivel tangible, básico, esa, reproducción de la información, o sea, ese mantenimiento de la información que está sucediendo ya ahí con estas estructuras básicas, pero también, ¿no?, cómo eso es contrario a la entropía. Me parece muy interesante, ¿no?, el poder verlo ahí a nivel micro y básico, ¿sabes? Claro. Empiezan a formarse esas primeras estructuras de una manera espontánea, pero no aislada. Ahí hay claramente, y eso es la gracia, ¿no?, que tienen estas estructuras disipativas. Lo vemos en la formación de una ola, ¿no?, que es otro de los ejemplos que comentábamos, ¿no? Ahí hay partículas que están en un movimiento, están aprovechando una energía cinética, gravitatoria, en fin, las energías que sean, y en un momento dado, un grifo, ¿no?, pensando en un grifo, cuando lo abres, aprovechas la energía que está y forma una estructura que dura mientras haya un suministro suficiente de materiales y con cierta energía, ¿no? Y acaba jamás generando un cierto desecho a posteriori, ¿no? El mismo va a acabar, pero tú en la constante ves ese giro de la ola o ese giro del chorro del grifo que sale, ¿no?, y que está formando una estructura. Si esa estructura resulta que, como comentaba, ¿no?, sufre una selección natural, sufre una presión del entorno por desaparecer, pues empieza a perfilarse, ¿no?, a depurar cuál de esas posibles configuraciones pues sobrevive, básicamente, ¿no? Y entonces empieza efectivamente a aumentar esa complejidad. Lo hemos visto, ¿no? La historia evolutiva es esa historia que parece que parte de unas pequeñas células iniciales, sistemas unicelulares, que además no tienen diferenciados determinados orgánulos, no tienen diferenciado un núcleo, ¿no?, que va a ser esencial. Ese ácido ribonucleico está flotando por ahí, en la primera membrana que empieza a cerrar algo así como una protocélula procariota, etcétera. Y va a ir poco a poco estructurando ese orden, ¿no? Va a aparecer un núcleo en las células eucariotas, va a empezar a asociarse, no ya dentro de cada célula como unidad esencial de la vida, ¿no?, que cumple sus funciones, etcétera, de nutrición, relación, todas estas, reproducción, sino que además empieza a tejerse con otras, ¿no?, seres pluricelulares, tejidos, colonias, en fin, empieza a aumentar ese árbol de la vida en estructuras cada vez más complejas, en el sentido que decíamos antes. Creo que era interesante detenerse ahí un momento en esos inicios, en esas estructuras básicas, porque las puedes ver. Has añadido ahora otro elemento que yo no había añadido, que era el de la variedad. Y
de que tiene que haber mutaciones para que esa presión medioambiental funcione. Pero el hecho de la transmisión de información, la generación de información, ¿no? Esa variedad está generando nuevos tipos de información. Aparte de la información que supone cada individuo, ¿no? De estos elementos. Entonces, uno, cómo se reproduce esa información, cómo eso es información, ¿no? El hecho de poder reproducirse y cómo hay una variedad que luego nos servirá para el proceso de selección. Creo que eso es un proceso que ahí en un elemento básico se repite una y otra vez a todos los niveles de complejidad. O sea, ya podemos explicar no solamente los animales complejos, sino nuestros propios sistemas de información, ¿no? La diferencia entre cómo yo puedo escribir un email y enviártelo a ti y tú lo recibes y lo lees, hay elementos que podríamos reducirlo a esa cadena de ácido ribonucleico duplicándose, ¿no? Sí, a ver, Quiero decir que se puede ver la continuidad de la historia que va a... Sí, sí. Has dado un triple mortal ahí, un salto, pero sí, en el fondo yo creo que hay una sangre por dentro que es común, ¿no? De hecho, muchos biólogos evolutivos y demás cuestionan un poco esta idea de que la complejidad necesariamente tenga que crecer, ¿no? O la información tenga necesariamente que crecer. Que hay información, que hay un cierto nivel en el que la acumulación y, desde luego, la transmisión de información es útil para la vida, sin duda, ¿no? Pero es verdad que en un momento dado la vida puede encontrar una cierta configuración que codifica suficientemente bien el medio en el que va a vivir y, bueno, contener una cierta variabilidad para que la selección natural siga pudiendo producirse, ¿no? Y eligiendo los individuos que mejor se adapten en un momento dado, pues puede permanecer razonablemente simple, digamos, ¿no? En oposición a esa complejidad durante miles de millones de años, ¿no? Y hoy tenemos bacterias que son, pues, exactamente iguales o muy, muy, muy parecidas en lo esencial a las bacterias que se formaron hace esos miles de millones de años, con lo cual hay muchas ramas del árbol evolutivo que no han necesitado aumentar la información, la complejidad de sus estructuras para ser exitosas en la reproducción y en la pervivencia de la vida. ¿Qué sucede? Que conforme esas posibles adaptaciones han ido creciendo, pues algunas otras ramas evolutivas sí han encontrado en la acumulación de información otra manera de adaptarse, distinta, ¿no? Oye, permanece simple y reprodúcete a escala gigantesca, ¿no? Las bacterias, ¿no? La principal biomasa que hay en el planeta no son los animales grandes que vemos, ¿no? No son elefantes, no somos nosotros, no es el ganado que hemos hecho nosotros explotar por todo el mundo para nuestro consumo. Son seres vivos, invisibles a nuestros ojos, que tienen una presencia enorme, que llevan aquí mucho más tiempo que nosotros y que han tenido un éxito brutal, ¿no? En buena medida, pues que se reproducen de una manera tan bestial que son capaces de colonizar todo el planeta y vivir en todo tipo de entornos, ¿no? Más agresivos o más, precisamente gracias a su simplicidad, a que son muy, muy simples, tienen menos partes vulnerables. ¿Qué sucede? Que otras ramas del árbol evolutivo, que nos resultan más familiares porque nosotros estamos en una de ellas y porque son más visibles, etcétera, han encontrado en otra estrategia de adaptación un éxito reproductivo y adaptativo, y es el de resultar cada vez más complejos, aumentar esa estructura interna, ese orden, y no solamente a un nivel genético interno, ¿no? de información codificada en su propia estructura, ¿no? Somática, digamos, ¿no? En su cuerpo, sino fuera. Y esto ya es lo que conecta con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Fuera, es decir, en la relación entre individuos. Cuando esa información de alguna manera se codifica en formas que no son estrictamente orgánicas, ¿no? Y que se van a encarnar, sino que tienen que ver con las relaciones que se establecen entre, particularmente, pues las especies que tengan algún tipo de lo que llamamos especies sociales, ¿no? Algún tipo de interacción que no solamente del apareamiento, sino de su propio comportamiento, pues empiezan a generar pues, pequeñas comunidades que interactúan entre ellas. De hecho, de ahí viene la pluricelularidad, ¿no? Que haya una especialización de tejidos, que haya organismos que tengan una estructura distinta a distintos niveles, ¿no? de esa complejidad y que está pues transmitiendo información de un lado para otro, ¿no? Podemos pensar en un sistema nervioso, ¿no? Que está transmitiendo información con pulsos sinápticos, con electricidad, está ahí transmitiendo información y eso es útil para el organismo en el que está, ¿no? Esa información está desbordando la propia, la estricta estructura corpórea, digamos, ¿no? de la biología. Entonces, en una de esas ramas pues aparecemos nosotros y nosotros estamos enmarcados en una serie
de animales más complejos que han tendido también a acumular tamaño. Nunca jamás existió un animal tan grande como la ballena azul, ¿no? Ni en la época de los dinosaurios. Han aumentado su tamaño craneal porque un cerebro más grande le permite de nuevo acumular más información y comportarse mejor ante el medio, etcétera, etcétera. Tiene una serie de ventajas que han sucedido a nuestro alrededor en distintas ramas que no tienen que ver con nosotros y en particular la de los primates, pues que ha tenido un éxito particular como es el de nuestra historia, ¿no? La prueba de que no es, has dicho, hay mucha gente que dice esto no es inevitable que vayamos a acumular información. La prueba de que no es inevitable es que hemos tardado tanto tiempo en llegar nosotros, ¿no? Incluso la vida multicelular, ¿no? Estamos hablando de que creo que hay más o menos pruebas de que hay vida unicelular desde casi de hace 4.000 millones de años, ¿no? Pero la vida multicelular no aparece hasta hace 600 millones de años, ¿no? Y nosotros pues llevamos que de 200, 300.000 años como sapiens, ¿no? Nuestra especie menos en particular, sí. Efectivamente, si es que de nuevo hablábamos de lo de agitar la caja con las piezas, ¿no? Si encuentras el mecanismo para fijar lo que te conviene, pues es una cuestión de tiempo. ¿Qué pasa? Que no se puede contar esto de manera lineal. Efectivamente, la mayor parte del tiempo los seres han sido tremendamente simples porque además es más difícil construir esa complejidad, pero si la selección perdura, llega un momento en que, bueno, pues se empieza a perfilar en los últimos, digamos, millones de años o cientos de miles de años, pues ciertas estructuras que, ¿no?, desde la explosión cámbrica en adelante, pues han proliferado por todo el planeta de una manera explosiva, ¿no? Y esto es una anomalía desde el punto de vista de la historia de la Tierra, ¿no? 4.500 millones de años. Pues esto es el último parpadeo, nada, insignificante, aparentemente. La visión creo que del tiempo, que la gente que no está demasiado interesada en temas de física, creo que vivimos en el año 2026 y tenemos la sensación de que hace mucho tiempo es hace 2.000 años, ¿no? Como la historia hace 2.000 años. Si cuando ya hablas de Egipto y dices, bueno, no, 4.000, 5.000 años, nos parece ya algo enorme, ¿no? Pero si dices, bueno, hay que ver, unos 200.000 años de especie, ha habido, ¿no?, 190.000 años o 200.000 años de cazadores-recolectores cuyos legados, sin escritura, sin otro modo de comunicación más que el oral, y además sin asentamientos en los que poder desomatizar, como estabas diciendo, ¿no?, la información y convertirla en herramientas, edificios, en algo que permanezca de alguna manera. Durante 200.000 años ha habido personas que eran anatómicamente como nosotros, que no han dejado nada, ¿no? No han dejado ni rastro. Esto frente a nuestra necesidad cotidiana de notoriedad es muy... Pero fíjate que yo creo que esa necesidad cotidiana de notoriedad que decías tú, en cierta modo también se pulió en su día. Es decir, estas cazadores-recolectores llegó un momento en que se dieron cuenta de que bueno, venían arrastrados incluso antes que ellos, ¿no? Había una corriente de que de alguna manera hacerse notar era positivo para su reproducción, ¿no?, para transmitir genes, estaban condicionados a ese respecto, eso a nivel individual y además a nivel colectivo, transmitir de alguna manera, hacerse notar de nuevo, esa información era absolutamente relevante, ¿no?, para saber cómo se caza mejor, cómo se comportan las manadas, cuál es la buena época para recolectar, etcétera, ¿no? Esto, como digo, viene de atrás incluso de los cazadores-recolectores. Oye, no, es que los propios primates que empezaron a golpear compulsivamente, ¿no?, y casi esquizofrénicamente para algunos, pedernales unos con otros y tal, acabaron viendo que cuando conseguían un bifaz que era capaz de cortar mejor la carne, de penetrar mejor el hueso, de defenderle en un momento dado de un depredador natural, pues eso había que contárselo a sus vástagos de alguna manera, ¿no? Había que transmitirlo, había que compartirlo con el grupo, porque eso además estaba beneficiando a los genes, de nuevo, del grupo, ¿no? Ese altruismo de la población en un momento dado, a la tribu. Hay que contárselo, entonces no lo dejaremos escrito, tardaremos mucho más tiempo en que se nos ocurra esa otra vía de dejarlo, ¿no? Pero oralmente fue esencial para que apareciera nuestra especie, por eso hablo en el libro de la primera revolución de la información que nos tejió, nos fraguó como especie, del lenguaje, ¿no? Que ya estamos con ese afán de notoriedad, de llegar a un número de personas lo más económicamente posibles para trabar alianzas, para transmitir esta información desomatizada de cómo sobrevivir, en esencia, que es lo que hemos estado haciendo
Mm. la mayor parte de nuestra vida, ¿no? A nuestra historia, ¿no? A duras penas. Claro, el lenguaje es imposible, no va a haber jamás ningún tipo de... No va a haber ningún hallazgo arqueológico que nos pueda dar ninguna pista sobre en qué momento emerge el lenguaje. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que podría ser probable estimar que el Homo sapiens ya tenga lenguaje desde un inicio, que no sea un invento de hace 50.000 años. No, está absolutamente. De hecho, los hallazgos de los paleontólogos están precisamente en el debate sobre qué otras especies que no están relacionadas con los sapiens de nuestro género podían tener ya algún mecanismo de comunicación protolingüístico o pseudolingüístico, ¿no? O sea, que hay ahí una frontera un poco difusa sobre exactamente dónde se inventó el lenguaje, por así decirlo, ¿no? Se desarrolló el lenguaje. Y desde luego es incluso anterior a nuestra especie, ¿no? El debate dónde está. Que en nuestra especie ya existiera así, pero que en la de otras especies homínidas de nuestro género, los neandertales, etcétera, que tuvieran comunicación, que hablaran entre ellos de alguna forma, está razonablemente admitido, ¿no? Y bueno, las citas de Tinder entre neandertales y sapiens, ahí hablarían un poquitín, ¿no? Aunque fuera. Claro, Sí, tendrían algún... sí, Sí. Otra cosa es que los sapiens resultaran más exitosos a la hora de explotar esa comunicación simbólica, ¿no? Hay muchos más vestigios de que los sapiens iban adornados, que iban pintados, que tenían artilugios que no eran estrictamente un arma, ¿no? O una herramienta. Y eso tiene que ver con un mundo cerebral, ¿no? Simbólico, mucho más rico que el que pudieran tener aparentemente los neandertales, a los que también se les han... O sea, no hay un debate que está muy politizado, además, ¿no? Porque es muy el mundo multicultural, pues le encanta esto de que haya otras especies, gente diferente, que pueda tener otras maneras de vivir, aunque no sean estrictamente humanos, y hay otra corriente que le gusta más la unicidad humana de ese sapiens de Cromañón, que nos lo imaginamos además, ¿no? Blanco, ario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que está muy, muy ligada, cuando probablemente además todos en su origen éramos negros, partiendo de África. Entonces, al margen de esa politización del debate, sí, tuvieron que comunicarse entre ellos de alguna manera. De hecho, se hibridaron biológicamente, aunque fuera parcialmente, ¿no? Y hubo interacción lingüística de alguna manera, sí, seguro. Pero desde que tenemos lenguaje hasta la revolución del Neolítico, hasta que empiezan los primeros asentamientos y luego la escritura, tú pasas de el lenguaje como primera revolución a la escritura como segunda revolución. Pero me pregunto si en temas de información los asentamientos ya preceden como revolución a la escritura. De lo que hablábamos de estar en un mismo lugar está atrayendo más individuos, lo cual hace que sea más fácil el comunicar, que no se pierdan esas ideas. Estuvimos 200.000 años con lenguaje sin que sucediera, ¿no? Eso es. Algo misterioso, ¿no? Creo que tú mencionas en el libro que sí que debido a haber algún tipo de presión climática que pudo hacer que las personas estuvieran forzadas a unirse. A ver, hay varios rasgos que pudieron favorecerlo. Igual que se habla de que la bipedestación humana tuvo que ver también con la presión climática, estamos muy expuestos en esa altura de la historia, ¿no? a cambios climáticos que afectan drásticamente a las poblaciones, porque estamos en un nivel de subsistencia permanente, ¿no? Al borde de la inanición. Entonces, constantemente hay que buscarse la vida para sobrevivir. Entonces, si en un momento dado esa presión se hace y a nuestros antepasados favoreció que se irguieran, que liberasen las manos, que empezasen a construir esa primera tecnología de piedras y palos, etcétera, pues con las sociedades avanzando unos miles de años más adelante, pues probablemente alguna de las teorías apuntan a eso, ¿no? A que esa presión en un entorno no permitiese que la abundancia de la naturaleza para cazar y recolectar bastase para alimentar poblaciones crecientes. Yo creo que es clave aquí la idea de la trampa maltusiana, ¿no? De que la producción o la obtención, mejor dicho, al principio obtención y después producción de alimento crece aritméticamente, crece como una recta, ¿no? Una línea. Pero la población humana, como la de los conejos, crece geométricamente. En cuanto le das un poquito más de alimento, pues uno tiende a tener muchos, hasta hace poco, ¿no? Hasta la transición demográfica, que hay otras cosas que nos han pasado, pero tiende a crecer geométricamente. Entonces, claro, eso tiene una ventaja, porque más gente quiere decir también más ideas, más variación
cultural, más experiencias, ¿no? Simbólicas, vamos a probar a organizarnos de esta otra manera, que haya un poder religioso, un poder político, segregado, ¿no? Estas capas sociales, y más gente que, gracias a la obtención de mejores alimentos, también puede empezar a dedicarse a otras tareas que no sean cazar o recolectar, o que no sean cosechar y cuidar el ganado. Y esa gente empieza de nuevo a alimentar esa complejidad social, ¿no? Entre otras cosas, para canalizar la propia producción. Y ahí es donde aparece la escritura, ¿no? Porque si empezamos a producir mucho y hay que empiezan a surgir roces con el control del terreno, porque estamos optimizando mucho la obtención de recursos frente a las tribus de cazadores-recolectores, pues hay que delimitar bien dónde acaban las propiedades, hay que dejar claro cómo son los intercambios de ganado, de cabras por vacas, etcétera, de aceite, no sé qué. Y entonces llega un momento en que para articular todo eso y que no se desmadre y que todo el mundo siga comprando la paz social, pues alguien tiene que, de nuevo, somatizar, ¿no? O hacer explícito un mecanismo en el que la información quede plasmada y perdure y haga perdurar esas relaciones sociales, ¿no? Cada vez más complejas. Y ahí es donde emerge la escritura. O sea, en lo que ya hemos contado hasta ahora, hasta esta segunda revolución, digo por no perder de vista la idea de entropía o de la lucha contra la entropía. Podemos estar viendo un poco cómo las sociedades iniciales, siendo pequeñitas o ¿no? siendo pequeños grupos tribales más o menos relativamente aislados, sería algo similar a organismos unicelulares que conforme se van uniendo a otros grupos a través de la sedentarización, empiezan a formar como organismos pluricelulares en los que empieza a haber especialización. Empiezas a tener una clase comercial, una clase agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco como los organelos o los órganos en los animales visibles, ¿no? O sea, sí que estaríamos hablando de la misma manera que la vida individual resiste la entropía, está generando orden e información a través también de especialización de cada vez más partes, aumenta la complejidad, tenemos más partes que nombrar. Estamos diciendo, bueno, ahora también a nivel social, ¿no? En el conjunto de los individuos estamos viendo fenómenos parecidos, ¿no? Estamos viendo cada vez... Sí, hay un paralelismo ahí, sí. Cada vez tenemos que describir más elementos en este sistema, ¿no? Sí. Que son relevantes para explicar esa sociedad. Eso es. Aunque, claro, pero bueno, iremos más adelante a esto, pero por otro lado podríamos estar diciendo, bueno, cuando aumenta la complejidad habría aumentado la entropía, pero bueno, eso es parte de la conversación. Vamos con la revolución de la escritura. Bueno, yo creo que la revolución de la escritura básicamente tiene 1000 impactos, ¿no? Como decías tú, aquí nos podríamos enrollar mucho y como decía Paco Umbral, hablar de mi libro, pues un montón, pero la idea es que la escritura altera un poco la transmisión de información en algunos vectores que habían sido inéditos hasta la fecha, ¿no? Empieza la historia como tal, empiezan a quedarnos vestigios de qué sucedió y eso es relevante de cara a persuadirnos unos a otros, ¿no? Ya la legitimidad de quien está hablando en un momento dado, un orador, puede apelar a un pasado, a una historia, a unos orígenes legendarios y demás que le dan una capacidad que no tenía la tradición oral, ¿no? Porque además ha quedado escrito, ¿no? Y las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito permanece, ¿no? Entonces, si esta ley, este acuerdo, este decreto, este mandato religioso, ¿no? Que nos ha revelado una zarza ardiendo, pues nos da ese poder, pues puede orquestar de nuevo organizaciones más grandes y también más complejas, ¿no? Esa la legitimidad. Y la segunda es que empezamos a tener un registro que puede quedar y perdurar para generaciones futuras que va más allá de esa oralidad, porque yo puedo transmitir a mis hijos o a mis nietos cómo hacer un pedernal, pero no voy a llegar más allá. Cuando ya lo puedo dejar por escrito, pues alguien puede aprender pues cómo se realiza el cálculo para hacer una construcción de un granero o cómo puede hallar el teorema de Pitágoras en un papiro, en un registro mesopotámico de hace miles de años, ¿no? Esa escritura empieza a acumular conocimiento científico, aunque sea protocientífico y no exista un método como tal, conocimiento de la realidad que va a ser muy relevante para la mejora de la adaptación de esas sociedades.
No solo la transmisión, ¿no? También la elaboración propia, la escritura ayuda a la propia elaboración, Sin duda, a porque pensar, ¿verdad? Cuando nos ayuda a sentamos a pensar. escribir en un blog, en Ecoubicaciones, o en Ingeniero de Letras, aclaramos, realmente expresamos lo que pensamos, que muchas Mm, veces en la oralidad no se diluye, ¿no? Sí, sí, la escritura ayuda a pensar de una manera más ordenada, más lineal, más argumentativa. No hay que perder de vista que la escritura aparece, pero la inmensa mayoría de la población es analfabeta y queda excluida de esa escritura. O sea, claro. aparece, pero a un nivel muy poco democrático, ¿no? Muy, muy elitista. Pero tiene sus efectos, tiene su poder y otorga un mecanismo de poder legitimador que, bueno, pues que va a permitir que aparezcan civilizaciones de la antigüedad como egipcios o Mm. mesopotámicos en general, etcétera, que tienen en la ley, en el código de Hammurabi, en fin, todos estos hitos que conocemos, pues ejemplos muy, muy notorios de ese poder de la escritura. Yo siempre hago la broma cuando alguien comienza a ser catastrofista sobre alguna innovación reciente, ¿no? Esto de, bueno, con la inteligencia artificial la gente se va a volver más estúpida, o con los videojuegos la gente se va a volver más estúpida. Siempre hago la broma de decir, no sé, yo esto de la escritura todavía no hemos visto sus últimas consecuencias, yo tengo mis dudas, ¿eh? Pensaba que ibas a mencionar, que también creo que es un poco leyenda urbana, pero se corre por ahí, ¿no? De una tablilla asiria que del Ah, año 3000 y pico, ¿no? Antes de Cristo, cuando, sin revelar esto, claro, se hace antes, ¿no? Habla de un texto en el que se dice que, bueno, que el mundo está próximo a un colapso, ¿no? Porque los jóvenes no obedecen a sus padres, todo el mundo quiere escribir un libro, el teatro está en crisis, en fin, cosas de estas así muy catastróficas, y luego se revela que en realidad esto lo llevamos diciendo miles de años, ¿no? sí. El que tengamos ese conocimiento, entre comillas, de indirecto, de esto ya lo decíamos como especie, como sociedad, como humanos, hace tantos miles de años y no ha sucedido, y hubo todos estos cambios, esa historia, el poder aprender de la historia, el poder aprender de nosotros mismos al leer esos textos, pues también nos da un conocimiento muy útil. No es ya conocimiento solamente del medio, sino de nosotros mismos, cómo nos comportamos, qué cosas se han experimentado en la historia, porque antes no quedaban registros, entonces pues había más una experimentación en tiempo real, ¿no? En esta tribu que estamos experimentando y una serie de tradiciones oralmente transmitidas. Pero cuando ese paraguas lo abrimos a mucho más campo histórico y los griegos se ponen a leer a los egipcios, a los mesopotámicos, o los romanos leen a los griegos, y etcétera, etcétera, pues empiezan a pues conectar incluso esas legitimidades, los vemos, ¿no? Un Napoleón que en pleno siglo XIX quiere remontarse y ser el Julio César, que a su vez quería ser el Alejandro Magno, que a su vez, ¿no? Hay atrás todo un mundillo del que... y con estrategias de cómo, de nuevo, cómo persuadir a la gente, cómo organizar, qué valores son positivos, buenos, qué funcionó, ¿no? Para organizarnos humanamente. Claro, Pero, bueno, sí, e- sí. e- ese sistema de selección en el que, digamos, el Quijote de Darwin, ¿no? En el Quijote de Darwin en el que todavía no era pura combinatoria, había algo más que pura combinatoria y por eso era posible que surgiera el Quijote, ¿no? Ujú. En el sistema humano, conforme vamos transmitiendo la información, vamos fijando qué es lo que funciona. Cada vez hay menos espacio para la pura combinatoria y más espacio, ¿no? para crecimiento estructurado, ¿no? Con un matiz, y es que esa pura combinatoria, primero, es imprescindible para la innovación. O sea, no puedes, yo creo que eso es una idea también muy relevante, no puedes quedarte, oye, esto funciona suficientemente bien. No, hay que tener siempre esa ambición combinatoria de seguir buscando cosas al azar, aunque hoy en día podríamos decir, pero esto es pseudocientífico, ¿no? Se aleja. Bueno, ese espacio de experimentación, de innovación, de salirse de la norma es tremendamente útil a nivel social, Mm, aunque podamos asociarlo a cierto desorden, cierto ruido, ¿no? Cierta mm, entropía, cierta cosa que nos está desgastando, que nos está haciendo gastar energías en cosas que a priori no estamos viendo que sean útiles, mm, porque otras veces se han experimentado y habíamos dicho, no tiene sentido probar eso. mm. eh, de manera controlada, acotada, no nos vamos a poner a beber lejía para combatir el COVID, ¿no? Quiere decir que hay que tener un espacio de laboratorio contenido, ¿no? Pero que dejemos ese espacio a la innovación o seamos capaces de sistematizarla es esencial para seguir sobreviviendo. Y entre otras cosas, no solamente desde un punto de vista técnico, ¿no? O científico-técnico, de conocer el mundo o tratar de dominarlo, sino en nuestra propia organización social. El que Mm. seamos capaces de conservar esa diversidad, esa variedad, nos permite explorar formas de cooperar que a lo mejor no se nos han ocurrido en la historia o que alguna vez se ha ocurrido en la historia, pero
por las circunstancias, la cantidad de población que había, cómo estaban distribuidas, las circunstancias que hubiera, los aparatos tecnológicos que existieran, hasta los artefactos de todo tipo culturales que existieran en ese momento, pues en aquel momento no resultaban provechosas, ¿no? Y ahora sí, ya hubo varios intentos en la historia de, o momentos en algún imperio en la India, por ejemplo, o en el mundo heleno, en el que hubo una proto-revolución industrial. El conocimiento se empezó a acumular como para que hubiera habido una explosión como la que supuso la revolución industrial, pero no cuajó. No cuajó porque las circunstancias sociales, la estructura, la esclavitud que se consentía en aquella época, etcétera, pues desincentivaban que floreciese, ¿no? Pues que sigamos explorando ese tipo de cosas hizo que, pues, siglos después se produjera, ¿no? Con esa acumulación de información y de conocimiento y de innovación, pues una revolución como la industrial, que es el otro granito de la historiografía, ¿no? Junto a la sedentarización del neolítico. En este punto de la historia, igual si saltamos ya hasta la invención de la imprenta, por ejemplo, podemos ver esa aceleración, ¿no? Tenemos 4.500, no, 4.000 años de vida unicelular, 600 millones de años 4.000 millones de años. ¿Cuántos he dicho? 4.000 4.000 años, has dicho, y son miles de millones. 4.000 millones de años de vida unicelular, solamente unos 600 millones de años de vida pluricelular, pero luego ya nos vamos a 2 millones de años de homínidos, 200.000 años de especie con lenguaje, a solamente 10.000 años de especies asentadas, a 5.000 años de escritura. Claro, vemos cómo los tiempos se van acortando, ¿no? Pero es que ahora llegamos a la invención de la imprenta es hace 500 años, lo digital viene pues hace 50 años y ahora mismo la explosión, podemos ver también, conforme estamos viendo estas épocas, la cantidad de información que se va y complejidad que se va desarrollando en cada una de ellas y cómo es una explosión, ¿no? Cómo es un crecimiento, es una curva geométrica, ¿no? El mismo tipo de curva que vemos con el crecimiento de la población humana, lo estamos viendo con el crecimiento de la información, ¿no? y de la complejidad. Esto es lo que alimenta mucho, pues, todas esas teorías de la singularidad, claro. Se está la aceleración que hay de los hitos más significativos de la vida en el planeta, pues está cortando los plazos en los que genera disrupciones que aumentan y que, bueno, pues si siguen así, efectivamente, pues ahora con todo el tema de inteligencia artificial, etcétera, los Nick Bostrom y Ray Kurzweil y compañía, pues han hablado de esa superinteligencia, de la singularidad, de esa aparición en la que el momento de la complejidad, ahora ya incluso fuera de las manos de los seres humanos, en la propia tecnología, pues sea la que emerja ese nuevo escenario, ¿no? Muy, un tanto apocalíptico, sin duda, ¿no? Pero no le falta cierto fundamento al observar la historia y cómo eso se está comprimiendo cada vez más, ¿no? Los saltos disruptivos. A mí me gusta tomar la vista amplia, intentar poner las cosas en contexto y decir, bueno, a ver, no es para tanto nada de lo que... No seamos cronocentristas, ¿no? Pero es verdad que cuando lo ves desde esa perspectiva, da la sensación de decir, hombre, sí que estamos en un momento preparado. No lo seamos, pero tampoco lo dejemos de lado, ¿no? Hay que tener esa perspectiva, te devuelve a veces, no es tan simple como decir, no importa. Bueno, pues es un poco, ahí tenemos un sesgo como muchos de los que nos condicionan nuestra perspectiva, y es creer que vivimos en un momento histórico relevante, ¿no? Porque no nos gustaría diluirnos en los tiempos sin haber vivido nada relevante, como le pasa, ¿no? Antes hablabas de cantidad de personas que durante la historia, siendo cazadores recolectores, pasaron ni fu ni fa por la vida, ni fu ni fa porque no tenemos constancia de ellos, ¿no? Y dices, jo, qué triste, ¿no? Da una sensación de qué triste, yo no quiero estar en esa situación, ¿no? Entonces, cuando ya hemos dejado registro, nos hemos hecho notar, hemos querido escribir un libro y salir en algún sitio y ser significativos para algo, pues cuando lo trasladamos este ansia, ¿no? Por ser algo o quedar, de alguna manera, perdurar, a la perspectiva histórica, pues también queremos creer que vivimos un momento histórico, ¿no? Que hemos vivido el partido de fútbol del siglo, ¿no? Esos titulares que se dan de esto no lo volverán a ver nuestros ojos y tal. Y eso alimenta mucho también esto. Ahora, por otro lado, como dices tú, no se puede ignorar
ciertos hechos que tenemos contrastados y que efectivamente están generando un patrón que nos hacen que, oye, yo prefiero haber vivido en esta época de la vida que no en cualquiera de los miles de millones de años atrás en los que estábamos al borde de la inanición, sin otras posibilidades, ¿no? De hacer otra cosa que no fuera sobrevivir. Y por otro lado, igual que a lo que estás diciendo, igual que personalmente prefiero tomar la versión humilde de decir no tenemos importancia, somos una época más, al mismo tiempo, desde un punto de vista de cara al futuro, ¿no? Estamos mirando al pasado y diciendo, han pasado, ¿no? 200.000 años en los que nadie, ¿no? Pero es que técnicamente como las especies pueden durar millones de años. Podríamos estar al principio. Estamos incluso al principio de la historia del universo. O sea, el universo va a tener trillones de años hasta que se disuelva finalmente. Mientras haya enanas rojas en las que pueda técnicamente haber vida, todavía estamos hablando de muchos miles de millones de años. Estamos en el 1% inicial o no, aún menos de la historia del universo. O sea que técnicamente podríamos ser muy importantes. Sí, y al mismo tiempo quedar relegados al olvido, porque a nosotros nos han llegado unas piedras de unos tipos que hace 2000 años, pues sí, construían unos acueductos y sabemos, ¿no? que parte de su legado nos ha llegado, pero, pero no sabemos nada más allá prácticamente, ¿no? O sea, el resto se diluye en el tiempo. Hoy en día construimos toda esta información iba a mencionar un ejemplo que ya sonaba viejuno, ¿no? En un CD-ROM que ya se están deteriorando cuando apenas tienen 30 años y ya no queda constancia. Lo que pasa es que estamos generando tal cantidad de información de manera tan masiva que importa poco que el soporte no lo aguante, ¿no? Pero estamos generando una cantidad de información que al margen de que nos diluyamos ya como individuos en poblaciones ya de miles de millones de individuos, ¿no? Porque 8.000 millones, pero en toda la historia nuestra pues apenas son 100.000 millones. Quiere decir que no, somos un porcentaje muy significativo los que estamos vivos a día de hoy, a pesar de toda esta prolongadísima historia. Entonces nos diluimos en el total como individuos hoy, pero de cara al futuro, pues efectivamente es que a lo mejor dentro de una serie de generaciones, por más que nos cueste creerlo, nadie se acuerda de nada que haya sucedido, por ejemplo, en el ámbito cultural en el siglo XX. Quizá la Segunda Guerra Mundial sí sea significativa. O quizá, ¿sabes? Hay algún evento así, pero todo lo demás a lo mejor cae en el olvido porque acumulamos tal cantidad de historia ya pasada que lo relevante, de nuevo, lo que hoy por hoy es para nosotros relevante del pasado, pues no es interesante para las generaciones futuras, ¿no? En el argumento de la irrelevancia me gusta la idea de que aparentemente toda la corteza terrestre se renueva cada 600 millones de años y que en 600 millones de años si nos extinguiéramos ahora ocuparíamos menos de 1 milímetro y nadie podría adivinar Eso que es. habíamos estado aquí ni que fuéramos una especie... Podrían notar algo raro con el tema creo que de las bombas atómicas, pero ni siquiera en ese sentido mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Lo que nos hace pensar si ¿no? Estamos si encontrando ha los habido suficientes alguien antes. rastros, no solamente en nuestro planeta, sino en otros sitios, ¿no? Oye, no encontramos vida, no encontramos vida, pero es que es muy difícil saber si alguna vez la hubo. Es que a lo mejor la hubo, pero ha desaparecido hasta unos niveles, de nuevo, de esa simplificación entrópica que nos la hacen irrastreable. Voy a dar un salto, esta parte de la revolución digital, a menos que si quieres apuntar algo sobre la parte de la imprenta, pero la digital me interesa porque es la que estamos viviendo ahora y porque además es muy fácil tangibilizar en términos de materia, ¿no? Cuando hablamos de una reducción en la entropía, imaginar todos esos centros de datos en los que la materia física de esos centros de datos que están por todo el planeta, acumulando cada vez más información digital, ¿no? Y aún más con la que se está generando con las inteligencias artificiales. Ahí hay silicona o no, ahí hay una cantidad de materia en donde físicamente puedes ver la entropía siendo reducida a coste de gasto de energía y explotar CO2 a la atmósfera, ¿no? Puedes ver ese proceso de una forma, sin hablar de, ¿no? Las abstracciones de la información pueden ser un poco más difíciles a veces de capturar, pero, pero en el sentido físico podemos ver que efectivamente estamos como especie reduciendo la entropía de una manera enorme a costa de, ¿no? Como decíamos, de echarla hacia Sí, sí, afuera. sí. Fíjate que si de todas maneras estuviéramos procesando todos esos bits y codificándolos en silicio y fueran información ruidosa, consumirían energía igual o más, quizá, generarían residuos CO2. La clave es que lo que estamos guardando ahí
tiene un sentido, hay un filtro. Nosotros, de alguna manera, a veces perdemos el sentido y almacenamos fotos de gatitos, pero en general suele tener un sentido. Los gatitos son importantes, ¿eh? Sí, sí, ahora hablamos de eso, que yo creo que nos va a reconectar con el tema de la entropía en general, ¿no? En general estamos almacenando esa información porque nos es útil de alguna manera. Estamos aplicando un cierto filtro, estamos actuando como selectores naturales de una información que pueda ser relevante y sí, que esté componiendo y estructurando algo que nos pueda ser útil, tanto desde un punto de vista material, técnico, como social, que hablábamos antes, ¿no? Esa información útil para persuadirnos unos a otros de cómo organizarnos y cómo vivir entre nosotros mejor. Sí, sí. A ver, es muy difícil hablar de una... Yo hablo ahí de un poco atrevidamente o polémicamente de una cuarta revolución de la información a la altura de las del lenguaje, de la escritura o de la imprenta, ¿no? Para mí la de la imprenta sí está conectada con revolución científica y revolución industrial. Yo creo que hay ahí una conexión y no voy a mencionar más porque yo creo que para eso ya el libro, ¿no? Sin duda. Pero hablar de que ahora estamos en una revolución de la información a la altura o equiparable a aquellas, reconozco que es un poco temerario, que estamos en mitad de ellas. Es más, quienes quieren acelerar, igual que hablan de las generaciones, ¿no? La generación Z, la generación Y, aceleran cada vez más generaciones, pues quienes están hablando de, no, es que ya vivimos la revolución digital y ahora estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial, es otra nueva revolución. Bueno, la historia permitirá tener una perspectiva suficiente para poder entender el momento que estamos viviendo y no la tenemos todavía ni mucho menos, ¿no? Pero sí parece que ha pasado algo en las últimas décadas, digamos. Bueno, nos encaminamos casi hacia el siglo, ¿no? Los últimos 3/4 de siglo, que ha tenido que ver con ese protagonismo de la información en el momento en el que encontramos un mecanismo para hacerla más perdurable en el tiempo, que es digitalizarla, ¿no? Igual que la escritura hizo perdurable la oralidad, o la imprenta hizo masiva la producción de información, de escritos, ¿no? Que ya no tenían que manuscribirse con gente ahí recluida en monasterios, pues la revolución digital ha permitido codificar digitalmente información de todo tipo, el audio, el vídeo, no solamente los textos, ¿no? Cualquier realidad analógica del mundo, porque el mundo es en general analógico, ¿no? Por lo menos a nuestra perspectiva, pues lo hemos digitalizado, lo hemos troceado en trocitos que luego podemos regenerar cuando se deterioran por la misma entropía, ¿no? Cuando el consumo de energía, etcétera, lo perdemos. Bueno, encontramos la manera de codificar errores, de regenerar esa información y constantemente restaurar ese orden que se va perdiendo y reproducir la información, computarla, almacenarla, etcétera. Y, desde el punto de vista económico, cada vez tiene una relevancia mayor. Cuando has pasado las distintas transiciones, las distintas oleadas de la revolución industrial que tuvieron que ver y que siguen teniendo todavía que ver con esa obtención de cada vez mayor energía, ¿no? Sacar más rédito del perímetro geográfico en el que vivimos, ¿no? De la ciudad, es capaz de extraer todavía más, oye, pues de la madera al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo a la energía nuclear, ¿no? Estamos exprimiendo cada vez más nuestra capacidad de consumir energía. Y eso es lo que nos está permitiendo construir sociedades cada vez más complejas, más grandes, con más población, con más, etcétera, y al mismo tiempo generar más residuos, más contaminación, más desorden hacia afuera, ¿no? Por el tubo de escape de esta maquinaria. Al mismo tiempo que está sucediendo eso, pues estamos viviendo un momento en el que la propia información está siendo un insumo de ese mecanismo, ¿no? Parece que las últimas revoluciones que han impulsado la economía no han tenido tanto que ver con una nueva fuente de energía o una nueva invención mecánica, física, sino con una cognitiva, una informacional, una que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, en el mundo ¿no? de las compañías de los Google, Amazon, Facebook y compañía, y con, bueno, pues lo que esa innovación puede ayudar, particularmente ahora con la inteligencia artificial, a la hora de descubrir nuevos fármacos, de innovar en ciertos techos que parecía que estábamos tocando ya, ¿no? Porque la información nos sirvió para que surgieran los Galileo, en fin, los grandes científicos que hemos conocido, pero al haber cogido ya las manzanas del árbol que teníamos más cerca, pues ya empezar a descubrir, a hahacer grandes descubrimientos en las manzanas que nos quedan más lejos, pues es cada vez más difícil. Ya no dependen de individuos, ya son colectivos, redes de científicos que están, pues eso, con unos aceleradores de miles de millones de euros. Ahí nos cuesta mucho innovar, ¿no? Entonces, si resulta que esa innovación que está alimentando la rueda y haciéndonos crecer y demás
tiene que pasar a manos de alguien o de algo, mejor dicho, como es la inteligencia artificial, que permita encontrar patrones donde ni siquiera muchos ojos humanos están siendo capaces de llegar, etcétera, pues un poco es la gran esperanza de que esta innovación pueda, de nuevo, no agotarse, ¿no? Y no entrar en esa curva en S, de ese crecimiento exponencial de la población mismo que estábamos hablando. Ha crecido exponencialmente, sí, pero con una transición demográfica en la que ya tener hijos ya no nos es tan útil porque ya no estamos cosechando sí, no nos es útil desde un punto de vista puramente biológico, ¿no? Indudablemente sí emocional, pero ya los proletarios no tienen prole porque no necesitan mano de obra para trabajar, sino que lo que hacen es que ante el mundo en el que están necesitan que esa progenie que instintivamente tienen, a pesar de todas las presiones que vivimos por no tenerla, biológicamente la queremos tener, tenemos que invertir mucho en ella y que adquiera mucho capital humano para desempeñarse en este mundo y ganar dinero, ¿no? Hay que formarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me voy un poco por las ramas, pero en esencia esta revolución digital yo creo que tiene una entidad suficiente como para pensar que podamos estar hablando de esa cuarta revolución digital. Escuchándote, estaba pensando que igual estaba pensando que había un elemento hegeliano en todo esto, ¿no? Porque es como la información ha estado siempre en la base de todos estos desarrollos, ha estado en la base, pero de la vida misma, no solamente del desarrollo humano, pero es en estos últimos 75 años cuando se vuelve consciente, cuando se vuelve objeto explícito no solo de pensamiento de negocio, ¿no? Que la información no sea ya una herramienta para Sí, el los datos negocio, son el nuevo petróleo, ¿no? Que sino dicen. el Sí, sí. negocio mismo, ¿no? Igual resulta que todo ese tiempo el espíritu de Hegel era en realidad la información. Sí, sí, sí. Bueno, es peligroso. Esas filosofías de la historia siempre son peligrosas, pero sí, sí, en cierto modo también la hacemos, ¿no? Y cuando hacemos la historia, pues estamos seleccionando ciertos parámetros, en este caso la información, para intentar explicarnos cómo hemos llegado hasta aquí de una manera inteligible, que nos resulta inteligible. Bueno, voy a hablar un poco de la segunda teoría, que yo creo que lo liquido rápidamente. Entonces, por el contraste, ¿no? Por resumir toda esta conversación en esa línea que yo creo que se ve con claridad, pero bueno, por remacharlo un poco más, ¿no? Esa línea ascendente de una multiplicación geométrica de la información que se transmite de unos seres a otros y a través de nosotros, bueno, estalla, ¿no? Y cómo esa información implica orden, implica una reducción de la entropía, ¿no? Entonces, por otro lado, de lo que yo hablaba entre comillas, mi teoría, era esta percepción de que la sociedad como tal me parece que está creciendo en entropía. Y si volvemos un poco a esa imagen de los gases, ¿no? Podemos ver las sociedades cazadoras recolectoras, las podríamos interpretar como pequeños módulos independientes, como pequeños átomos de gas que están flotando de forma independiente, ¿no? O si volvemos a la imagen del café y de la leche, serían una tribu sería un café, otra sería una leche y otra sería, ¿no? Pero cuando comienzan a unirse las unas con las otras y empiezan a especializarse y se empiezan a formar estructuras complejas que sería el equivalente a ese estadio intermedio del café mezclado con la leche, ¿no? Esto se ve con más claridad cuando hablamos de las civilizaciones, ¿no? Cuando encontramos que en el siglo V antes de Cristo tenemos a la Grecia clásica, que en nuestro imaginario es un todo coherente, que tiene un color específico. Homogéneo y... En el mío hace siempre sol, hay un tipo fantástico siempre. Pero bueno, puedes imaginarte, ¿no? Esta Grecia clásica que no es solamente un país, es más como un mundo, ¿no? Con sus propios dioses, su forma de vestir, su forma de cocinar, su forma de hablar. Y eso está coexistiendo con Egipto, ¿no? Que Egipto es otro mundo y es otra forma completamente separada de ser, ¿no? Y al mismo tiempo todavía está Mesopotamia, ¿no? La civilización de Mesopotamia, todavía sobreviven, ¿no? Los asirios babilonios. Y comparas eso con la realidad actual, en la que cada vez más parece que las sociedades son, no voy a decir intercambiables, pero hay cada vez más similitudes entre las sociedades, ¿no? Por un lado, por el triunfo del pensamiento tecnocientífico. Y aquí hay claramente un vínculo con esta otra narrativa que estábamos teniendo, ¿no? Que es conforme
hallamos fórmulas que funcionan, todo el mundo comienza a adoptarlas. O sea, ya nadie, o casi nadie, aparte de los terraplanistas, que no sé yo si alguien lo es realmente, pero vamos, nadie cree que en un universo diferente del que plantea la ciencia, con un Big Bang al comienzo y, bueno, más o menos incógnitas al final, pero desde luego una expansión, que ocupamos un lugar periférico en el universo, etcétera, etcétera. Nadie niega esto, ¿no? Y acomodan sus creencias religiosas para poder mantener este tipo de creencia. Entonces, hay creencias que son universales. Eso nos está trayendo homogeneidad. Esto nos hace, ¿no? Recuerda a los gases que están ya completamente mezclados en la cámara. Por un lado está ese triunfo de ciertas formas de pensamiento que hacen que se genere homogeneidad. Por otro lado está que las intercomunicaciones, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más pequeño. Esa interconexión implica también intercambios de información que homogeneizan el sistema. Es decir, que hay hoy fans del manga japonés en prácticamente todos los lugares del planeta, ¿no? Si hablábamos de que cuando en un sistema altamente entrópico tú puedes coger cualquier parte del sistema y es representativo de la totalidad. Si hace 25 siglos hubiéramos tomado como una parte del sistema a la Grecia clásica y la hubiéramos comparado con cualquier otro lugar del planeta, excepto quizás China, no se habría parecido a casi nadie, ¿no? Habría sido bastante única. Si ahora cogemos a 100 individuos de Nueva Delhi y cogemos a otros 100 individuos al azar de Nueva York, quizás cada uno de esos grupos entre sí sean muy diferentes. Quizás en Nueva Delhi te encuentres a una persona, un hinduista muy religioso, a un fan del manga japonés y a un lector de Heidegger. Pero si comparas a esos 100 con los 100 de Nueva York, te encontrarás con que a lo mejor también tienes al fan del manga japonés en Nueva York, etcétera, etcétera. Es decir, los grupos en sí mismos son muy variados, a nivel local hay mucha variación, pero a nivel global son relativamente homogéneos. No digo que sean completamente homogéneos en absoluto, pero creo que es una homogeneidad que ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y con las interconexiones, ¿no? Es decir, la sociedad humana como sistema parece haber ganado en entropía, en ese sentido de es cada vez más variada a nivel local y más homogénea a nivel global, ¿no? Se parece cada vez más al café mezclado con la leche o a los gases, ¿no? a los dos gases completamente combinados. A ver, yo, dándole una vuelta a esto que habíamos comentado, no hay que perder de vista que este planteamiento que hacíamos de las estructuras disipativas, ¿no? Que están consumiendo energía y generando residuos hay que imaginárselo como una máquina que está, eso es, generando su propia estructura, ¿no? Se alimenta del entorno, obtiene energía y se queda con algunas cosas que le están resultando útiles, las incorpora a su propia estructura y desecha. Entonces, nada en un mar de entropía. Es normal que miremos a donde miremos, encontremos entropía. Es que ese es el estado natural. Cuando digo entropía, digo crecimiento de la entropía, me refiero, ¿no? Ese es el estado natural, es el medio en el que estamos tratando de mantenernos a flote, ¿no? Agitando ¿no? las manos para sobrevivir en el camino. Entonces, es normal que cojamos donde cojamos, encontremos basura. Vas por la ciudad y dices, una gran ciudad, bien organizada, etcétera, pues hay residuos por todos lados, hay cosas que están desordenadas. Y además, porque esa acumulación de complejidad genera nuevas fuentes de entropía. Generamos más entropía hacia afuera cuanta más complejidad y más consumo de energía hacemos dentro, ¿no? Entonces, siempre me gusta decir eso de que toda tecnología conlleva su accidente, ¿no? Nunca jamás tuvimos residuos nucleares hasta que no hubo tecnología nuclear, ¿no? Y no hay restos en la naturaleza hasta que no se produce eso, ¿no? Hasta que no se alcanza ese nivel de complejidad, no se produce ese nivel de entropía. Ahora, sobre la cuestión de la homogeneidad que tú decías, es que caben muchos matices, ¿no? Porque la homogeneidad, pensando luego en las sociedades antiguas, por ejemplo, pues efectivamente hay un poco de estereotipo y de cliché, ¿no? Nos hemos quedado primero con de la que nos quedan textos escritos, etcétera, ¿no? O sea, con la historia contada por los vencedores, en fin, a través de ciertos portavoces y demás. Pero también incluso cuando se indaga un poco más allá del estereotipo de la simplificación, hay un constante burbujeo cuando uno mira la historia, ¿no?
en el que aparecen cada 2 por 3 pues una etnia, un grupo, unos bárbaros, unos nómadas que aparecen por ahí que dices, ¿y esta gente de dónde sale? ¿No? Como si hubieran Mm, brotado de la tierra. Y mm. de repente los mongoles se echan a perder y construyen un imperio que arrasa con todo. ¿Y de dónde salieron? Si eran 4 pastorcillos ahí que habrían pasado inadvertidos en la historia. Para los coetáneos, para los griegos, por ejemplo, para los egipcios, eh, dentro de las limitaciones que les daba también el transporte físico, ¿no? Porque en eso Mm, estoy contigo, ¿no? Las comunicaciones que tenemos a día de hoy, no solamente de información, sino de personas, mercancías y tal, han cambiado mucho. Entonces, eso mm, facilita mucho también esa mezcla de gases. Pero no podían ser ajenos en aquella época tampoco a que existían múltiples etnias, grupos sociales. La gracia del mundo humano es que a pesar de compartir los mismos genes, enseguida empezamos a experimentar a un nivel cultural una variedad y un ruido mm, enorme, un ruido, una entropía que nos ha acompañado en toda nuestra historia de una manera muy rica. mm. Entonces, ¿eso es entropía? ¿Es ruido? ¿Es aumento? Bueno, es una experimentación que hace de nuevo la vida para buscar posibles formas de comportamiento, de conocimiento del medio, etcétera, etcétera, que les puedan ser útiles. Y algunas ni siquiera tienen que ver con la realidad. Oye, es que es mejor eh, abrazarnos al pensamiento tecnocientífico que decías tú, ¿no? Y eso nos va a homogeneizar a todos, sino que tiene Mm. que ver con cómo, de nuevo, convivimos entre nosotros, cómo nos persuadimos de lo que es lo mejor, cómo es mejor organizarnos. Y en eso, anchas Castilla. Quiero decir que nos pueden persuadir todo tipo de creencias, que en un momento dado sean un poquito más homogéneas porque hay menos transmisión de información y lo que se cuenta en Egipto y los faraones y sus dioses no permee tanto en las creencias de los griegos y su Olimpo, es Mm. una cosa. Pero otra cosa es que no haya una constante mezcla también en esa época de que la resurrección de Osiris egipcia tiene un precedente en Mesopotamia y acaba en la reducción de Jesús de Nazaret. No O son sea que, compartimentos, no son compartimentos estancos y podemos ver claro, claramente que todas las civilizaciones han estado, de hecho, el gran argumento contra los nacionalismos, contra cualquier búsqueda de pureza racial o pureza nacional, está en la pura historia humana, ¿no? En sí, la sí. constante mezcla. Ahora bien, no es lo mismo el hecho de que que exista comunicación y que haya una transmisión de información a el tipo de transformación, el tipo de comunicación que tenemos ahora. No es lo mismo el que compartamos mitos, que mi Atena venga en realidad de mitos asirios y pase a Roma, a que tengamos las mismas cosmologías, tengamos los mismos sistemas de creencias. Y cuando decimos, bueno, anchas Castilla, ¿no? Bueno, sí, no. Yo pongo el ejemplo de Turquía, ¿no? El Imperio Otomano tiene la opción de renovarse para poder luchar con armas producidas por la ciencia occidental y defenderse con esas armas o someterse al imperio de Occidente, ¿no? Que hay un vínculo directo entre esa información, lo que es capaz de hacer y el poder que da, ¿no? Entonces, yo visualizo toda esta historia como una guerra, entre comillas, no es una guerra, una lucha, ¿no? Una lucha de valores, es como la selección natural pero bueno, eso no es una idea mía, no es la selección natural de las No, ni ideas. ninguna de las que yo he dicho son mías en realidad. Pero bueno, ¿no? Esta idea de que hay una selección natural de las ideas también a nivel global, ¿no? Ujú. Y en la medida en la que esa selección natural continúa y se van expandiendo las más exitosas, vamos a ver un crecimiento de la homogeneidad. Y es lo que percibimos también. Mm. Sí, lo que pasa que, bueno, daría para mucho. Yo creo que la depuración de las ideas que mejor funcionan desde el punto de vista científico-técnico está más avalada por, ¿no?, la comprobación de la realidad, que te las está filtrando, te las está demostrando, que cuáles funcionan, cuáles no, y ahí hay una depuración. Sobre cuáles son las mejores formas de organizar la vida social, creo que estamos en otro estadio, ¿no? Mm, Lo hemos comentado, ¿no?, alguna vez, ¿no? La frase esta famosa de Edward Wilson me viene en la cabeza, ¿no? La de las emociones, el principal problema de nuestro tiempo es que vivimos anclados en emociones del Paleolítico, mm, con instituciones que son medievales y con tecnología de dioses, ¿no? Esa aceleración, esa disrupción que hay. Entonces, se puede experimentar, Mar, hemos depurado muchas cosas
que no han funcionado en las organizaciones sociales en el pasado y a las que no vamos a volver. Bueno, es posible, ¿no? En el ámbito cultural. Pero, por ejemplo, la organización política, las tentaciones actuales son muy tribales, son muy... y ahí tenemos mucha menos... hemos tenido mucha menos... Porque precisamente yo creo que por la plasticidad de nuestro comportamiento social, porque nos ha permitido generar todo este espacio simbólico y cultural en el que todavía seguimos experimentando, mucho más allá del material o científico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía es normal que culturalmente sigamos experimentando y haya muchas más opciones. Bueno, piensa en la expansión a lo largo de todo, a través de todo el planeta. Bueno, para empezar, del modelo democrático más o menos occidental, ¿no? Sí, Ha habido, eso es también, en términos del tiempo que estábamos hablando, es relativamente corto sí. y relativamente amplio. Pero ahora llévalo a temas concretos. El voto de la mujer, ¿no? O la tolerancia de, no voy a decir ya la legalización, que también se ha expandido muy rápidamente, sino ya la tolerancia de otras sexualidades, otros géneros, etcétera, Sí. etcétera. Todo esto está expandiéndose a una gran... La pregunta es, ¿por qué se expande? ¿Por qué se gana esa homogeneidad? Hay teóricos, estilo pues, Fukuyama y compañía, ¿no? Que dicen, oye, es que estamos alcanzando el final de la historia, ¿no? Ya no hay nada mejor que la democracia liberal, no hay nada mejor que el capitalismo, ¿no? Esto contado en los años, recién ha caído el muro de Berlín, etcétera, pues, bueno, tiene cierta consistencia, ¿no? Oye, pues la gente lo que quiere es bienestar material, que lo proporciona el capitalismo, y reconocimiento social, que se lo da una democracia liberal, que respeta sus derechos, su opción, libertad, etcétera. Y pretende, de alguna manera, clausurar la historia. Es que no vamos a innovar más. Esa es muy distinto de la realidad que nos encontramos a día de hoy. Es decir, todavía seguimos... Primero, seguimos experimentando porque que haya triunfado algunos de estos derechos, ¿no?, que se han logrado en todo el mundo, tiene mucho que ver también, creo, en mi opinión, con que algunos de los países que los adoptan ganan una legitimidad para sus ciudadanos que no tendrían si no lo hubieran adoptado. Es un tema también de, entre comillas, estar comprando cierta paz social interna o de reconocimiento ante el mundo porque están asumiendo ese principio. No porque ese principio sea intrínsecamente bueno, que a lo mejor también, que a lo mejor también. Pero hay mucha adopción que tiene que ver con ¿Occidente lo hace? Pues hagámoslo, porque Occidente nos lo exige para darnos ayudas, para transmitirnos conocimientos técnicos, para hacer inversiones aquí. Adaptémonos al que tiene ese poder en un momento dado, ¿no? Y hay todo un juego de legitimidades que en el fondo se parecen mucho a las que comentábamos antes, de la oralidad, de la escritura, de gente persuadiendo a gente por qué es lo bueno y qué es lo correcto en un momento dado. En cualquier caso, fíjate la velocidad de los cambios, porque esa aceleración de la que estábamos hablando se está dando también en estos temas. O sea, el matrimonio homosexual es del 2010, en Estados Unidos del 2014. En el 2014 Obama cambió de opinión y creo que el Supremo lo pasó en el 2015 o 2016. Y ahora mismo es algo que no se está cuestionando. Pero mira cómo al mismo tiempo hay otros consensos que creíamos que teníamos establecidos, ¿no?, que de repente están desapareciendo de la nada, y cosas que parecía que un cierto respeto a una autoridad intelectual intermedia que ayuda a la deliberación racional, etcétera, pues ha desaparecido. Ciertos consensos, bueno, en España lo hemos vivido mucho, ¿no?, en la transición democrática, etcétera, ciertos espacios, ciertas cosas que no se nos ocurría decir porque entendíamos que eso era un espacio o un principio o una idea que se respetaba, que formaba parte de ese consenso y demás, y ahora están estallando por los aires, ¿no? Y la gente está experimentando cosas que en algunos casos son, en mi opinión, incluso peligrosas para la propia democracia, ¿no? Eso forma parte del bullir en el que culturalmente creo que estamos muy lejos todavía de lo que técnica y científicamente hemos logrado. Yo eso creo que es una reacción precisamente a estos otros triunfos. Es porque esto otro está funcionando y porque además está yendo a tanta velocidad y además a nivel global se está produciendo una reacción de igual fuerza, ¿no? Eso no significa que la tendencia no sea a la larga, ¿no?, la frasecita del arco de la historia tiende a la justicia, ¿no? Y lo dicho, lo puedes ver simplemente mirando cuál era nuestra situación hace 100 años, hace 150 años en términos de justicia social, de igualdad económica, de igualdad que hay un progreso, política, es indudable. Entonces, pero esos, y de nuevo, no voy a hablar de valor intrínseco porque no creo en él. No creo en los valores intrínsecos o sea, no voy a decir relativista porque el relativismo suena a podemos cambiar de opinión de un día para otro, ¿no? Eso es no.
pero sí creo que no hay un en sí cuando se trata de valores, pero que, bueno, la tendencia es hacia mayor igualdad simplemente, de nuevo, por una cuestión estadística, o sea, por una cuestión de si tenemos un montón de elementos de nodos tirando cada uno en su dirección, vamos a tender en una red con tensores, vamos a tender a que esos tensores disminuyan, a que poco a poco, ¿no?, las desigualdades se vayan... no necesariamente las desigualdades económicas, ya hemos visto, ¿no?, que eso de momento está creciendo en ciertos lugares, no en todas partes, A nivel pero global, ¿no? a nivel global no, Pero bueno, una vez acabe la transición, ¿no? China, India, etcétera, pues ya veremos si la desigualdad no sigue creciendo como está creciendo pues, en países más desarrollados. pero yo creo Esto nos que da para otro podcast, ¿eh? Eduardo, estamos aquí abriendo un melón enorme. Está claro que no nos falta conversación, o sea que nos da para muchos. Pero lo que te estoy diciendo, yo creo que podemos visibilizar que sí hay una tendencia hacia la igualdad. Y no lo digo porque la igualdad sea buena, sino porque la igualdad, sino por el funcionamiento del sistema. Hablábamos del tema de las democracias, ¿no? De la expansión de las democracias. La democracia, ¿no?, de nuevo, volviendo a la idea de red como sistema complejo, como sistema que aumenta en entropía, las democracias son sistemas más complejos en el sentido de que tienen más actores, tienen más piezas, tienen más elementos, ¿no? Hay más grupos de interés en una democracia. Entonces, no hay un solo grupo que dice, voy a tirar de mi interés propio, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? La idea de una democracia relativamente sana, con todas sus imperfecciones, es que todos los grupos de interés estén representados en alguna medida para que ninguno decida empezar luchas violentas, ¿no?, contra los demás para defender sus derechos o su territorio o lo que sea, ¿no? Y vemos que eso, aunque es difícil de conseguir, porque todos los sistemas complejos, como son relativamente frágiles, creo, ¿no?, lo mencionas hablando de animales y de sociedades, aunque los sistemas complejos son relativamente frágiles, son también al mismo tiempo más estables, ¿no? Tienen esta capacidad de resiliencia, ¿no? Sí, ofrece más versatilidad para responder ante cambios Claro. asumibles, digamos. Entonces, yo sí que veo, no sé, un aumento a nivel social de, si piensas en la sociedad como una red, un sistema en red, veo que esas redes crecen en complejidad, crecen en conexiones a nivel global. Esas mismas conexiones que vemos, por ejemplo, en la capacidad para viajar, que estabas mencionando antes, que has dicho, esto sí te lo compro, pues esas generan también conexiones que van más allá del viaje, que van de las relaciones entre las personas, ¿no?, y entre las culturas. Entonces, ahí es donde ese proceso de homogenización y a la larga de igualitarización y de expansión de ciertos ideales que no tienen que estar respaldados por digamos, ¿no?, una comunidad científica que por su modo de funcionamiento hace que un avance sea más o menos innegable, ¿no? Una vez que, vale, se ha salido un experimento, lo comprobamos en diferentes lugares, de forma que podemos decir que sí es algo fehaciente y objetivo, no es algo que tenga que ver con las creencias del investigador, sino que es algo que podemos replicar, etcétera, etcétera. Vale, eso no sucede a nivel moral o a nivel político, pero aún así, a pesar de eso, las soluciones que tienden a encajar bien en los sistemas en los que estamos Sí, se tienden a expanden. expandirse. Sí, lo comentamos, lo decías tú en algunos, ¿no? Un sistema más global también hace que, ¿no?, un COVID se transmita de una manera mucho más viral y se expande, aunque en ese caso sea negativo, ¿no? No sea bueno para una sociedad porque está mucho más entrelazada. Yo creo que eso tiene Sí. que ver con una cosa que es mucho más reciente y es que habiendo aumentado tantísimo la población y habiendo mejorado técnicamente nuestras capacidades de comunicación, estamos poblando realmente el planeta de una manera entrelazada, con esa aldea global que llaman, ¿no?, de una manera como nunca había sucedido hasta ahora. Y eso, sí, yo en ese sentido sí compro la idea de que están mezclándose más los gases y se está homogenizando hasta cierto punto más, pues, ciertas culturas que se descafeinan para hacerlas más compatibles y reconciliables entre sí. Pero si coges una muestra de, lo que decías tú, ¿no?, de una ciudad, oye, vamos a extraer aquí un número de personas, ¿es más representativa de cualquier otro entorno? Que este es el miedo, ¿no?, de los antiglobalistas, el vamos a perder nuestras esencias, esto tiene un riesgo, ¿no?
ahí nos estamos perdiendo bajo esa óptica para medir la entropía de esa manera, bajo ese parámetro concreto, geográfico. Oye, vamos a coger 100 personas de aquí y de allá. Nos estamos perdiendo las relaciones que, como tú bien decías, se están estableciendo a un nivel global que antes no, o se daban mucho menos, ¿no? Y las posibles nuevas estructuras emergentes que puedan surgir, igual que se especializaba una sociedad en la antigüedad, ¿no? Con el gremio de los o la clase social de los, que a nivel global podamos empezar a generar estructuras y comunidades que estén por encima de los actuales estados-nación, de las actuales agrupaciones o grupos comerciales, organizaciones de defensa mutua, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos ante una situación inédita en la que globalmente pueden surgir cosas como planteamientos como algún tipo de participación democrática global, cosa que chirría muchísimo con nuestra raíz tribal que está tirando en el sentido contrario, como dices tú, ¿no? De dispersión, pero es que el retorno a esa proliferación de etnias, grupitos, segregación distinta, eso también es entropía, porque tiende de nuevo voy a simplificarlo, a ese desorden, ¿no? Tú dibujas el crecimiento de la entropía y como una curva así, ¿no? Como si fuera en S, ¿no? Va aumentando. Y efectivamente dibujabas como una distribución normal, ¿no? Una gaussiana, la de la complejidad, ¿no? Lo que tienen los sistemas o las estructuras disipativas de estas, que están fuera del equilibrio, no son ni el cristal frío absolutamente ordenado, ni el ruido caótico completo, es que están en un punto fuera del equilibrio que está haciendo equilibrismos. No está en el equilibrio, entonces está constantemente haciendo equilibrismos. Estamos más del lado de deshacernos y que la cohesión se pierda socialmente, humanamente, porque no compartimos creencias lo suficientes, porque cada uno va por su cuenta, es un átomo libre y nos volvemos a deshacer en tribus, que eso es lo que pasa mucho de los imperios en un momento dado a lo largo de la historia, o al revés, estamos acercándonos demasiado a ese polo más ordenado, frío, que tapa toda disidencia, que por tanto cercena también la posibilidad de innovación técnica, científica, cultural, ¿no? Entre un polo y otro, pues está constantemente el equilibrio. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo a un nivel macro, entonces a un nivel macro quiero decir global, a una escala que no lo habíamos visto hasta ahora. Entonces, claro que hay regiones en las que dices, oye, aquí hay ruido. Sí, hay ruido, pero ¿cuáles son los hilos que están tejiendo a ese aficionado al manga en Nueva York con el que lo es en Nueva Delhi o que lo es? Ahí empieza a haber ciertas conciencias de pertenencia que están por encima de las organizaciones políticas y sociales que tenemos a día de hoy y que no acabamos de intuir porque estamos en ese proceso. Yo no estoy diciendo que seamos completamente homogéneos, ¿no? Estoy diciendo que esa es la tendencia y, de hecho, a mí hablo en el post hablo de que para mí esto es un incremento de la libertad, porque esto a nivel local significa que yo tengo muchas más maneras de ser de las que tenía antes. O sea, cuando el mundo era más tribal, había una serie de normas de comportamiento a las que me tenía que atener. En el momento en el que de alguna manera yo puedo elegir ser fan del manga japonés o ser de otra cosa, puedo comprar con eso un sistema de creencias y de valoración que me permite ser de esa otra manera, ¿no? Pues a nivel local creo que es muy interesante y sí, tiene que ver con precisamente esa proliferación de sistemas no locales o transnacionales o deslocalizados o desterritorializados que te permiten ser de otras maneras, ¿no? Y eso es un progreso, efectivamente, es una mejora y eso revierte positivamente en las sociedades abiertas que facilitan a los individuos. Pero también, y yo creo que ese es el equilibrio del que decía, también desnortan un tanto, ¿no? Es decir, es muy duro vivir en una sociedad con unas normas cerradas que te indican qué tienes que hacer, cómo te tienes que comportar, qué opciones tienes más cerradas, pero estamos hechos de una pasta en la que necesitamos, porque biológicamente todavía arrastramos esa inercia, necesitamos un grupo de pertenencia, un propósito, un sentido, un marco social con el que no sabemos no vivir. Entonces, el individuo aislado en la gran urbe neoyorquina, que tiene a su disposición cualquier tipo de comida, cultura, creencia, etcétera, etcétera, pero que vive cada vez más solo, más aislado, con menos vínculos con su gente cercana, que tiene grandes conexiones digitales con influencers y gente de todo el mundo, pero que no tiene esa cercanía, que no tiene una manera de poner criterio, de cribar qué puede dar propósito a su vida, qué puede darle ese sentido de pertenencia,
pues también genera un malestar en las sociedades que no solamente, o sea, que es lo que está alimentando o sirviendo de acelerador a esa reacción que decías tú, ¿no? De vamos a coger a esta gente que está un poquito más desnortada porque ha vivido, ¿no? Históricamente hemos vivido con patrones mucho más claros y ahora hay un mejunje posmoderno aquí de teorías, creencias, etcétera, y ante esta incertidumbre que se genera, hay mucha gente que dice, tío, yo prefiero un poquito más de orden, Mm, prefiero ser un poquito menos libre, pero que me dé más calor la organización a la que pertenezca, ¿no? A lo mejor los estados-nación, ¿no? Las grandes esencias de las Hungrías, las mm. Españas, las Francias, o hacer América otra vez grande, el MAGA famoso, pues me pueden proporcionar ese orden porque además a nivel económico pues me están perjudicando por otra vía, ¿no? Estas reacciones, eso te voy a decir, bueno, yo no creo que sea solo económico. En general, todas estas reacciones vienen de gente que piensa que está perdiendo algo con los Sí, cambios, ¿no? sí, sí. Y ahí está todo el tema de, bueno, el género es un tema súper importante, en donde no entra la cuestión económica en absoluto, ¿no? Ujú. Pero cuánta gente de los que están votando a la extrema derecha, etcétera, etcétera, están intentando defender, ¿no? Esos roles de género tradicionales que sienten que les han robado, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué les importa tanto el género? En teoría, ¿no? Judith Butler en el último libro decía algo que me pareció muy desingenuo, que era que preguntaba a ella esta pregunta que estaba haciendo yo, de Ujú. qué más les da, ¿no? Quiero decir, cuál sea la identidad de género de otros, ¿no? ¿Por qué Ujú. sienten que su identidad de género está amenazada Ujú. porque otros tengan más ¿Y qué identidad? respuesta le das tú a eso? O sea, ¿cuál crees que es la reacción? ¿Por qué la gente reacciona ante eso? Bueno, ella misma define que el género es performativo. Performativo Ujú. no quiere decir que sea falso, quiere decir, ¿no? El performativo en sentido lingüístico de se realiza a través de la acción. Es decir, Ujú. soy lo que hago, ¿no? No es una esencia, sino que soy lo que hago. Ella misma defiende eso en su libro más famoso, ¿no? Eh, entonces, si es performativo, podrás comprender que nuevas formas de performance pongan en cuestión las existentes. En cierto modo, yo como siempre me lo traigo al tema del valor y como el valor siempre lo considero el valor no como algo intrínseco, esto tiene valor y esto no lo tiene, o esto vale 27 y esto vale 80, es una preferencia, es un nivel de preferencia. Esto es algo que prefiero a aquello, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en el que tú pones en valor algo que antes no lo tenía, le estás restando valor a lo que lo tiene, estás relativizando el valor de lo anterior. Entonces, por eso las personas ¿no? sienten que las personas que reaccionan a estas innovaciones sociales sienten que han perdido algo, ¿no? Ujú. Están reivindicándolo y están diciendo, no, yo sí tengo valor, ¿no? Ujú. Sí, ¿Por qué? porque si Pues aumentan porque las opciones, yo soy una opción más, mi opción vale menos dentro de un mercado que aumenta, ¿no? Se diluye más, entiendo si, si, que yo van por pongo, ahí los tiros. si yo pongo el valor en decir soy un hombre, ¿no? Hay una escena que me parecía, no me acuerdo de la película, pero era fantasía esta. Había un hombre que estaba muriéndose y le preguntaba a su mujer, ¿he sido un buen hombre? Y ella le decía, hombre, no me has pegado nunca que no lo mereciera. Y él le decía, no, eso no, Dios, si he sido un buen hombre. No si he sido un buen hombre, si he sido un buen hombre, ¿no? Entonces, estas personas que piensan, ¿no? Ser un buen hombre, para poder ser un buen hombre de ese tipo, tiene que haber solo una definición de hombre a la que me pueda ajustar. Mm. Si hay múltiples, entonces ¿no? Ya que soy, ¿no? Claro, Entonces, volviendo a esto, que esto daría para un debate interesante, ¿no? Hasta qué punto el género es performativo, ¿no? Sí, sí, porque bueno, yo creo que aquí las teorías también hay mucha controversia al respecto, ¿no? Y tienden a ignorar la plasticidad que se tiene en la identidad, en la construcción de la identidad, muy social, y por otro lado tienden a ignorar las bases biológicas de las que partimos y hacer tabula rasa, ¿no? La tabula rasa, oye, es que en realidad se puede construir cualquier performatividad a partir de cualquier sustrato, porque en realidad todo, el sustrato es plano y es, ¿no? Entonces, dentro de esa controversia, yo creo que no se puede ignorar que en esa construcción de valor, de apetencias, de prioridades, de lo que yo quiero, hay unas que tienen que ver mucho, volviendo al hilo que traíamos, con esa necesidad de que exista un relato acerca de la realidad y sobre todo de mi propósito en la vida, que es acotado en el tiempo, que tiene una historia, unos padres, unos amigos, una realidad social y de la que yo de alguna manera me quiero sentir partícipe, contribuidor, quiero ser un hombre, quiero haber tenido un papel, quiero tener ese propósito, ese sentido. Entonces,
cuando los relatos han construido un sentido, tú vas a ser un soldado fiel a la patria francesa y dar tu vida por la revolución, y han construido, no, tú vas a ser un soldado soviético, ya no tiene nada que ver con bueno, el discurso nacional sigue estando ahí, ¿no? Pero ya no tiene que ver con un buen cristiano luchando en las cruzadas, sino que se empiezan a diluir esos grandes marcos, esas grandes ideologías, y entramos en este mundo posmoderno mucho más politeísta, moral, ¿no? Con mucho más ecosistemas, la gente pierde o no está consiguiendo satisfacer su necesidad de orden, de nuevo, de cierta organización, de cierto esquema que mentalmente pueda asimilar, que sea razonablemente complejo como para engatusarle, pero no, pero suficientemente simple como para que lo pueda asimilar, que no sea un ruido, de nuevo, de pociones, valores, etcétera, que le desconcierta y le desnorta, ¿no? Entonces, ante ese sustrato biológico no sabemos, y para mí es una cosa muy incierta, ¿no? ¿Qué nuevas estructuras sociopolíticas podrían emerger si es que no, de nuevo, hacemos descarrilar esta maquinaria que hemos construido? Porque esa es la otra, ¿no? Que nosotros podemos aquí estar haciendo nuestros ejercicios mentales sobre las propuestas ideológicas que hay de todo tipo, pero la realidad tecnocientífica es que nos ha permitido estar a lomos de una tecnología de dioses, que decía Wilson, con una estructura que está consumiendo energía a un nivel increíble, generando unos residuos que ponen en peligro la estabilidad del sistema planetario y que podrían descarrilar, no digo en el menor de los momentos que se nos pudiera ocurrir, pero hay muchos más riesgos, hay una vulnerabilidad más alta, que es la que decías tú, una fragilidad, ¿no? Tenemos más capacidad para responder, podemos estar pensando en ello, anticiparnos, tenemos muchas ventajas, más ciencia para medirla, pero también tenemos mucho más poder autodestructivo y no sabemos que esta acumulación de complejidad, como le ha sucedido a los imperios, a la vida, etcétera, podría extinguirse en un momento dado, podría descarrilar, podría entrar en la curva baja de la complejidad que decías tú, ¿no? Y acercarnos más a una disolución, a un crecimiento de la entropía local, y que en este planeta desaparezca finalmente no solamente nuestra vida como especie, que podría ser, sino precisamente por nuestro poder de destrucción, que pudiéramos acabar con incluso con toda la vida en un momento dado, como haya podido suceder en otros planetas. Y eso que no me quería poner apocalíptico, pero sí, estamos un poco en ese punto incierto. Bueno, por ir concluyendo, un poco lo que has venido a decir es, la reconciliación es que realmente la sociedad no está creciendo como sistema entrópico. O sea, no está creciendo en entropía. Pero creo que a lo largo de la conversación, no sé si has cambiado un poco de opinión. Bueno, a ver, sí creo que dependiendo de dónde pongamos el foco, en la maquinaria que hemos parido, ¿no?, a lo largo de la historia, sí estamos generando un chorro de entropía hacia afuera del sistema, que está realimentando el propio sistema, porque lo hemos utilizado siempre. O sea, no lo estamos dejando fuera. Esa sociedad plural que se distribuye por todo el planeta y que tiende a homogeneizar ciertos patrones, tenemos que experimentar todavía ahora con cuál de esos patrones de nuevo nos quedamos y si emerge otro nivel de complejidad. Entonces, sí que hay hay un burbujeo constante de aumentos, de nuevo, locales de entropía en ciertos aspectos culturales, por ejemplo. Sí puede haber más homogeneidad, más ruido, pero al mismo tiempo creo que el aparato general sigue funcionando y depurará y seguirá experimentando con nuevas opciones que sean más adaptativas. Vale, te voy a dar la solución que yo había pensado. Sí. No digo que esto vaya a suceder, pero imagínate, por simplificar la discusión, que se esté dando ese proceso de homogeneización, que del mismo modo en que ha triunfado ese pensamiento tecnocientífico, pudiésemos acabar extrapolando ese tipo de funcionamiento a todos los demás modos de pensamiento. No hace falta que creamos que esto va a suceder, porque es solamente un juego, una hipótesis, ¿no? Vale. Si triunfase soluciones teóricas a todos los problemas y esas se expandieran a lo largo del planeta, imagina una sociedad completamente homogénea, como la de Pluribus, ¿no? Una sociedad completamente homogénea en la que ante los mismos problemas respondemos todos de la misma manera, ¿no? Aquí podríamos decir, en cierto sentido, que se ha reducido la entropía por completo, en cierto modo, porque sería el sistema más ordenado, el más predecible,
¿no? Ujú. Eh, Hemos separado el café de la leche. hemos separado el café de la leche, pero en otro sentido podrías decir que es el más entrópico porque todas las partes del sistema son idénticas a todas las demás. Entonces, yo creo que... Prefieren esto que acabamos de decir. Hemos alcanzado con una estructura de cristal o con un café separado de la leche un orden absoluto. El café es absolutamente homogéneo. Uh-huh. Has conseguido que lo Claro. distorsionaba lo has expulsado del sistema y lo tienes totalmente homogéneo. Entonces, a esto es a lo que voy con que yo creo que esa aparente contradicción entre lo que estabas planteando tú y lo que planteaba yo sí que es aparente. O sea, no es que el problema era que yo estaba equivocado. No. Sí. Y creo que es aparente por la perspectiva. Si elegimos, entonces, en lugar del café, tomemos la caja de los gases. Uh-huh. La caja con los dos gases. Si tomamos la caja con los dos gases como sistema, tiene una entropía baja. Pero si tomamos solamente la parte derecha en la que está uno de los gases y estamos estudiando solamente ese gas, la entropía es alta. O sea, volver al ejemplo de si tú coges un rectángulo de la caja cuando los gases están separados, no es representativo de la totalidad, pero si lo que estás estudiando no es toda la caja, sino solamente la mitad de la caja, si el sistema que estudias es uno de los gases y tú coges uno de esos pedazos, es representativo de la totalidad, ¿no? de esa mitad que estabas estudiando. Entonces, del mismo modo, la sociedad humana en el entorno de todo el resto de la realidad en el planeta está supone una reducción en la entropía, está cada vez más separada, está cada vez más ordenada, cada vez tiene más información que no es ruido, etcétera, etcétera. Pero si tú miras a la sociedad humana sin salirte fuera de ella, si estás solamente mirándola adentro, puedes ver un aumento de la entropía. Es decir, no es contradictorio, depende de cuál es el sistema de referencia que hayas elegido. Sí, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Pues yo cerraría todos los episodios del podcast cuando alguien me diga estoy de acuerdo contigo. Sí. A ver, en el relato que planteas es cierto. Si tú te fueras solamente a mirar un trozo, ¿no? Incluso cuando estaban separados, si tú variases el marco de referencia y te fueses a mirar solo la zona en la que hay un gas, dirías, ¿cuál es la entropía? Ahí ya no estarías midiendo la entropía en términos de mezcla de gases, porque ahí solo hay un gas. Claro. Entonces, estás cambiando la perspectiva, el aparato de medida, y lo que estarías midiendo, por ejemplo, es pues cómo se están distribuyendo esas moléculas del mismo gas. Y entonces entrópicamente puede haber una entropía muy alta porque no están acumulados en una esquina de ese cuadrante pequeñito que estás mirando, sino que están distribuidos de una manera aleatoria, la entropía es alta, ¿no? Si lo llevas al panorama general, pues es distinto. Has cambiado la perspectiva, estás midiendo mezcla de gases, el parámetro es distinto y entonces en ese momento estás diciendo la entropía es baja porque están sin mezclarse y va a tender a mezclarse. Con lo cual, sí, estoy de acuerdo. En el fondo lo que veníamos hablando es que la entropía no es tanto una propiedad intrínseca de los objetos, yo creo que esa es la clave, sino que tiene que ver de alguna manera con el conocimiento que tenemos de ese estado. Más que el conocimiento, sí, la incertidumbre, por eso está todo mezclado, ¿no? La descripción que hacemos de los estados en la realidad, ¿no? ¿Cuáles son cómo definimos esos macroestados y esos microestados equivalentes, ¿no? Oye, pues agitar una caja y que acabe en un estado desordenado para mí es equivalente a otro estado desordenado, aunque la probabilidad de uno y la de otro sea exactamente igual que la de la probabilidad del estado ordenado. Lo que pasa es que yo sumo las probabilidades desordenadas porque para mí el observador son equivalentes, ¿no? Son igualmente relevantes, ¿no? Tienen la misma relevancia. Mientras que el estado ordenado tiene una relevancia él solo, claro, que es, para mí, como observador, mucho más alta, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido coincidimos y no tenemos que cerrar ningún podcast. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por prestarte esto. Ha sido, a ver si tenemos más de estas, porque para mí esto ha sido muy divertido. Sí, para mí también ha sido divertido. Esto ha sido Ecoubicaciones. Puedes leer el post en el que estaba basada esta conversación en ubicaciones.substack.com.